Capítulo 851. Puede que a las altas esferas no les importe, pero eso no significa que los de abajo piensen lo mismo. Al ocupar un alto cargo y formar parte de la élite, Argent era prácticamente intocable, incluso si ofendía a la gente. Sin embargo, el personal subalterno no podía permitirse tales libertades. No asuma que solo los altos mandos están involucrados en aceptar sobornos y beneficios. De hecho, la mayoría de las transacciones del mercado negro las gestionan los niveles inferiores de la cadena. Como ministro de Logística, Argent no se rebajaría a intervenir personalmente en un asunto tan trivial como el transporte de unos cuantos vagones de tren. Al fin y al cabo, si el subordinado se beneficiaba de un soborno, el jefe no se quedaba fuera. El trato seguía adelante porque todos estaban en la misma situación. Últimamente, el estado de ánimo de Britannic Clean estaba tenso desde que se descargó en Samara un cargamento con destino a Moscú. De acuerdo, reconoció que los suministros militares destinados al frente eran cruciales, y que el ferrocarril había sido requisado por los militares con mucha antelación. Pero eso no impediría que todos ganaran dinero, ¿verdad? El tiempo es oro, y el dinero es vida. Aunque el comercio del Imperio ruso dependía principalmente del apoyo, Bretaña contaba con su propio apoyo. Sin embargo, los negocios son los negocios. Ahora que la mercancía estaba descargada, si no se conseguían nuevos vagones para transportarla y no la entregaba a tiempo, tendría que pagar una multa por incumplimiento de contrato. Director Vikill, necesito una explicación razonable de por qué se descargaron mis mercancías. ¿Te das cuenta de cuánto dinero perdemos por cada día de retraso? ¿Quién va a cubrir estas pérdidas? No lo olvides, ya te pagaron. Al romper el trato de repente, ¿crees que Britannia es fácil de intimidar? ¿O crees que desde que el marqués Cristambal dimitió, su influencia ha disminuido y puedes manipularlo a tu antojo? Al ver a Britannia enfurecida, el director Vikill se sintió impotente. Incumplir el contrato de repente no era su deseo, pero no tenía otra opción. Se había emitido una orden estricta desde arriba para asegurar el suministro de materiales de primera línea, y no cumplir con esta tarea podría resultar no solo en perder su puesto sino posiblemente su vida. Señor Britannia, lo siento mucho. Se ha emitido una orden estricta desde arriba para garantizar el suministro oportuno al frente, y actualmente todos los vehículos han sido enviados allí. Su carga puede esperar otro medio mes. Para entonces, me aseguraré de priorizar sus vagones de tren. Esta explicación claramente no satisfizo a Britannia. Ya era bastante malo lidiar con retrasos y penalizaciones. Aunque Samara era un centro de transporte, eso no significaba necesariamente que hubiera suficientes instalaciones de almacenamiento a nivel local, ni que se pudieran almacenar todos los suministros. Si se deja al aire libre durante medio mes y si Dios no tiene misericordia, este lote de productos agrícolas podría terminar convertido en fertilizante. Incluso si el tiempo seguía siendo bueno todos los días, medio mes era suficiente para que las patatas y el maíz brotaran, por lo que no le quedaba otra opción que venderlos baratos a la clase trabajadora. Director Vikill, ¿es broma? Ya sabe qué es este envío. Si pudiera esperar medio mes, ¿para qué iba a acudir a usted? De todos modos, tú decides, pero si crees que el marqués Cristambal es fácil de intimidar, déjalo como está. Britannia no buscaba una explicación, sino una solución a su problema. Conocía bien la naturaleza de la burocracia rusa. Para conseguir resultados, había que gastar dinero o usar contactos para presionar. El dinero se había gastado. Britannia no fue tan insensata como para pagar de nuevo y romper los códigos no escritos. Era hora de aprovechar sus contactos. El rostro de Vikill cambió drásticamente. Aunque sabía que Britannia solo estaba fanfarroneando, la probabilidad de que el marqués Cristambal se involucrara en esos asuntos en ese momento era extremadamente baja. Pero no involucrarse ahora no significaba que no habría repercusiones futuras, especialmente porque implicaba entrometerse en las finanzas de otra persona. Puede que el marqués Cristambal se haya retirado, pero como exministro de Finanzas, su red dentro del gobierno no era nada despreciable. Tal vez los altos funcionarios podían soportar la presión, pero Vikill, un simple director, no podía permitirse el lujo de tanta confusión. Señor Britannia, para ser sincero, no importaría quién interviniera. El general O'Kinech lanzó una advertencia al departamento de logística.
Si no podían garantizar la llegada oportuna de los materiales logísticos, informaría a Su Majestad el zarista sobre nuestra apropiación indebida de trenes militares. Una vez expuesto el asunto, ni siquiera el departamento de logística, incluidos ustedes los comerciantes, ni siquiera el marqués Cristambal, pudieron escapar. ¿Dinero o vida? ¿Qué es más importante? Péselo usted mismo. Por el bien del marqués Cristambal, podemos reembolsarle los gastos de envío. Pero una vez que se retire ese dinero, cada uno seguirá su camino y el departamento de logística nunca volverá a cooperar con ustedes. Cuando finalmente llegó el momento crítico, le tocó a Brittany tener un dolor de cabeza. El problema ya no era que Vicky se llevara el dinero y no hiciera nada, sino que no se atreviera a hacer nada. Conociendo a Vicky, el chupasangre, el dinero era su vida. Mientras tuviera suficiente dinero, podía hacer cualquier cosa. Al principio ella pensó que él simplemente quería sacar ventaja aumentando el precio para extorsionar, pero el asunto ahora había involucrado conflictos políticos de alto nivel. Si efectivamente se les devolviera el dinero, ambas partes se destrozarían. El ciudadano común no lucha contra el funcionario, algo que aplica en todas partes, e incluso con apoyo, Brittany seguía sintiéndose débil. Tras dudar un momento, Brittany dijo lentamente: Señor Vicky, ¿no se nos ocurre una solución? Para asegurar el transporte de material al frente, podemos permitirnos unos cuantos vagones de tren adicionales. Si necesitamos apurarnos, podríamos reclutar más trabajadores y utilizar más ganado. Definitivamente se podría hacer. Sabes que este lote de mercancías no puede retrasarse. A decir verdad, los productos agrícolas son solo superficiales, también hay una parte. Cuanto mayor era el valor de las mercancías, más problemático se volvía, y Vicky también lo era. Si solo se tratara de productos agrícolas, incluso si algunos se estropearan, las pérdidas serían limitadas. Pero también había un lote de medicina especial, lo cual era un asunto completamente distinto. Este tipo de negocio claramente no era algo que Brittany pudiera manejar sola. Detrás de ella, definitivamente había un grupo de peces gordos esperando su parte del botín. Interrumpir los esfuerzos de lucro de esta gente seguramente provocaría represalias, y Vicky, como la persona involucrada, podría probablemente convertirse en un chivo expiatorio. Tras dudar un momento, Vicky, frunciendo el ceño, dijo: Está bien, Brittany. Deja de pensar en los trenes militares. Los militares están observando de cerca ahora, y si ocurre algo inesperado, todos estamos perdidos, incluso la gente que está detrás de ti. Si realmente tienes prisa, podría asignarte a algunos trabajadores civiles y carros, pero el resto lo tienes que gestionar tú. Por cierto, hace poco importamos un lote de camiones grandes desde Austria. Si quieres, te los puedo prestar. Sin embargo, estos costos deben calcularse por separado, ya que no se informó con antelación, y los costos de envío de medicamentos especiales y productos agrícolas son diferentes. Sabiendo que este era el punto clave, Brittany no siguió albergando esperanzas en los trenes militares. No quería involucrarse en la disputa entre el Departamento de Logística y el Ejército, no si eso significaba arriesgarse a una destrucción total. Eso servirá, pero hay que ayudar a coordinar a las autoridades locales para que ayuden a reparar las carreteras. De lo contrario, los camiones no circularán. Vicky asintió. No te preocupes, las carreteras ya están reparadas. Mientras no tomes atajos, la mayoría de los tramos de carretera son transitables. Ser mayormente transitable significaba que algunos tramos no lo eran. Sin embargo, esto no era una preocupación para Vicky. Poder transportarse incluso parte del camino era suficiente. Si los vehículos no podían pasar, entonces se recurría a los carros. Si los carros fallaban, entonces se recurría al trabajo humano. Después de todo, el sistema logístico del Imperio ruso se construyó de esa manera. De hecho, si no fuera por los altos funcionarios del gobierno zarista que observaron el valor militar de los camiones durante una visita a Austria, el departamento de logística nunca habría realizado la compra. No es que estos camiones no fueran útiles, sino que no eran adecuados para el Imperio ruso. Sin mencionar la deficiente infraestructura, lo más problemático era la dificultad para mantenerla posteriormente. Importar repuestos era una cosa, e incluso contratar mecánicos requería externalización. Si estos desafíos eran superables, el duro invierno fue verdaderamente letal. A temperaturas de algunos grados bajo cero, el calentamiento externo podía lograr encender el motor.
A menos 30 o 40 grados, era necesario aislarlo para evitar que el motor se congelara y quedara potencialmente inoperativo. Dadas estas prestaciones, seguían siendo vehículos anticongelantes fabricados especialmente para los rusos por Austria. Si se tratase de camiones normales, sencillamente fallarían en el invierno ruso. Capítulo 852. El campo de batalla de Afganistán había sido testigo de una serie de duras batallas tras las cuales el ejército británico derrotó con éxito a las principales fuerzas del gobierno afgano. El 16 de julio de 1888, después de sufrir más de 3.000 bajas, el ejército británico capturó con éxito Kabul y el gobierno afgano restante se vio obligado a retirarse a las montañas del Hindú Kush. Después de haber obtenido esta gran victoria, los británicos ya no la guardaron para sí. El gobierno de Londres la anunció inmediatamente al mundo exterior. Franz también estaba algo preocupado al ver a los británicos presumir de sus logros militares. Este resultado fue realmente inesperado. El gobierno afgano ni siquiera había resistido medio año. Ahora que los británicos tenían el control de Kabul y los rusos aún libraban una guerra contra el Kanato de Asia Central, una vez que el ejército británico atravesara Afganistán y se conectara directamente con el Kanato de Asia Central, los rusos tendrían momentos más difíciles en la guerra que se avecinaba. Esto era completamente diferente a los planes iniciales. Franz esperaba inicialmente que Afganistán prolongara el conflicto un poco más, permitiendo a los rusos extender el frente hasta la India británica y provocar a los británicos. Sin dejarse provocar, era casi seguro que el gobierno de Londres no sería demasiado duro al tratar con los rusos y muy bien podría detenerse después de ocupar la región afgana. En cuanto a los kanatos de Asia Central, la cuestión era, sobre todo, salvarlos si era posible, pero, si no era posible, también era posible llegar a un acuerdo con los rusos vendiéndolos. Tal vez en los próximos años la región afgana se convertiría en una pesada carga para los británicos, pero los rusos no se habrían debilitado significativamente. A un aliado agresivo como el Imperio ruso le conviene más no ser demasiado fuerte, pues de lo contrario le provocaría noches de insomnio. Tras frotarse la frente, Franz dijo con resignación: los préstamos de guerra para los rusos ya están aprobados, ¿verdad? El gobierno zarista necesita nuestro apoyo ahora. No le quedaba otra opción. Si no podía influir en el gobierno británico, tenía que apoyar al gobierno zarista. Ahora solo le quedaba esperar que Mao Zedong tuviera la avaricia de resistir hasta el final contra los británicos por la India. Ministro de Asuntos Exteriores Wesenberg. Su Majestad, ahora no es el momento de mostrar buena voluntad, ya que parece demasiado deliberado. Si los rusos quieren obtener préstamos de guerra, es mejor seguir los procedimientos adecuados y exigirles que presenten garantías. Para que otros no descubran nuestra intención de instigar una guerra anglo-rusa y causen problemas innecesarios. La política requiere fachada. Es cierto que Austria desea provocar una guerra anglo-rusa, pero por mucho que lo deseemos, decirlo abiertamente es absolutamente imposible. Desde el principio, el gobierno de Viena se posicionó indiferente ante la guerra en Asia Central, apoyando a los rusos solo gracias a la alianza ruso-austríaca. Apoyar a los rusos surge de un sentimiento de enemistad compartida, sin ninguna intención de causar problemas. Lo crean o no los demás, el gobierno de Viena sin duda lo cree. Franz asintió en señal de acuerdo, reconociendo que Austria realmente no estaba en posición de hacer demasiado en la situación actual. Sin embargo, no era posible no hacer nada. Dejar que la situación se desarrollara por sí sola significaría que los objetivos estratégicos de Austria no podrían alcanzarse. Primer ministro Karl. Los gobiernos de Gran Bretaña y Rusia no son tontos. Dada la situación actual, lograr nuestros objetivos estratégicos desde arriba ya no es posible. Quizás deberíamos cambiar nuestra mentalidad. Para exacerbar el conflicto entre ambos países, no es necesario que ambos gobiernos estén de acuerdo. A medida que avanza la guerra, es solo cuestión de tiempo que Gran Bretaña y Rusia compartan una frontera. Al no haber una barrera entre ellos, es mucho más fácil generar conflictos. Hasta ahora, los británicos solo han comprometido 5 divisiones coloniales indias y un pequeño número de tropas locales en la guerra, y la eficacia en combate a estas fuerzas es muy limitada. Puede que sean suficientes contra el gobierno afgano, pero les resulta imposible disuadir a los rusos. Solo tenemos que dar un pequeño empujón a los elementos más radicales del ejército ruso.
Al escuchar la explicación del primer ministro, Franz de repente se dio cuenta de que había caído en una falacia. En esta era de supervivencia del más apto, todo tenía que ser dictado por el poder. Puede parecer que los británicos tienen la ventaja, pero las divisiones coloniales indias no bastan para mantener el terreno. No solo son incapaces de disuadir a los rusos, sino que podrían incluso impulsar sus ambiciones. Cambiar esto no era imposible. Una expansión inmediata del ejército y la transferencia de cientos de miles de tropas regulares desde casa para enfrentar a los rusos eran opciones. Aunque parecía factible, el problema era que ampliar el ejército costaría dinero. Este no fue un gasto puntual, sino a largo plazo. Mientras el imperio ruso no cayera, Britania tendría que desplegar una fuerza considerable en la región afgana. Como resultado, Britania ya no sería puramente una nación marítima, sino que también tendría que desarrollar poder terrestre, aunque esta tierra no era su suelo natal, y la importancia de la India sería solo ligeramente menor que la de la patria. Dado que el ejército consume una parte importante del presupuesto militar, esto afectaría inevitablemente el desarrollo de la Marina Real a lo largo del tiempo. Pero las preocupaciones de Franz iban más allá. Aunque parecía que los británicos habían ocupado Kabul, la resistencia del pueblo afgano no había cesado. No era evidente a corto plazo, porque los británicos aún no habían ocupado mucho territorio, pero una vez que controlaron todo Afganistán, surgió la duda de si estas pocas divisiones indias podrían mantener el orden local. Al ver un Afganistán caótico, los rusos no tenían motivos para no sentirse tentados, ¿verdad? En cuanto los rusos actuaran, el gobierno británico no tendría más remedio que responder al ataque. En el peor de los casos, actuaría como patrocinador y financiaría un enfrentamiento anglo-ruso. Gastar dinero ahora para debilitar a dos competidores a la vez era mejor que gastar aún más en el futuro y entrar personalmente en la contienda. El primer ministro tiene razón. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar desde la base. La tarea de avivar el conflicto anglo-ruso quedará en manos del Departamento de Inteligencia. El Ministerio de Finanzas debe prepararse con antelación. Además del préstamo actual de 50 millones de escudos divinos, debemos asignar 300 millones de escudos divinos a los rusos durante los próximos 3 años. Esta vez, apoyaremos a los rusos hasta el final. No todo el dinero para la guerra salía del bolsillo de Austria. La gran mayoría de los costos de la guerra todavía tenían que ser resueltos por el propio gobierno zarista. Por ejemplo, cuando se trataba de necesidades comunes como la comida, los almacenes del gobierno zarista tenían suficientes productos, que solo era necesario transportar a donde se necesitaban. En comparación, el ganado gris era bastante económico y, siempre que se resolviera el problema de la comida, cada soldado podía ir a la batalla con solo un rifle. Los fondos recaudados por el gobierno zarista, combinados con la importante contribución de Austria, ya eran suficientes para apoyar a las decenas de miles de tropas rusas durante varios años. Sí, Su Majestad. El ministro de Asuntos Exteriores, Weisenberg, declaró: no solo el campo de batalla de Asia Central requiere atención, sino que también el continente europeo se encuentra en un momento crítico de cambio. Desde la alianza entre Inglaterra y Francia, los franceses se han vuelto cada vez más agresivos. La semana pasada, el gobierno francés compró a la Asociación del Carbón del Reino Unido. La Asociación del Carbón del Reino Unido se ha desviado de la Alianza Internacional de Exportación de Carbón y ya ha tomado la iniciativa al reducir los precios del carbón exportado a Francia en un 20%, equivalente al precio promedio del mercado internacional para las exportaciones de carbón. Actualmente, los franceses están presionando a Bélgica y a la Confederación Alemana del Norte, exigiéndoles que aumenten el volumen de sus exportaciones de carbón a Francia en un 30% y que reduzcan también el precio en un 69%. Este precio no solo está muy por debajo del precio internacional del carbón, sino que es incluso inferior a los precios internos del carbón de varios países productores de carbón en Europa. Teniendo en cuenta los gastos adicionales, algunas minas de carbón con condiciones de extracción difíciles corren el riesgo de sufrir pérdidas directas. De hecho, el precio medio de las exportaciones internacionales de carbón, que se ha incrementado debido a las sanciones contra Francia por parte de la Alianza Internacional de Exportadores de Carbón, ya es aproximadamente un 20% más alto que el precio medio del carbón interno en Austria, y aproximadamente un 50% más alto que el precio pagado por Francia.
Con precios de exportación tan altos, más diversos gastos diversos, el costo final para el consumidor podría superar el precio original a la mitad. El carbón es un producto muy demandado y, desde la intervención liderada por los anglo-austríacos, los franceses no han tenido ya fuerza para oponerse. Tras la alianza entre Inglaterra y Francia, el cerco se rompió, la situación internacional mejoró y el gobierno francés no pudo resistirse a tomar medidas. Después de comprar a los británicos, recurrieron a sus propios puños fuertes para intimidar a Bélgica y a la Confederación Alemana del Norte. En cuanto a Austria, otro país miembro de la Alianza Exportadora de Carbón, su participación en el mercado internacional de exportación de carbón era minúscula y fue completamente ignorada por los franceses. Incluso sin calculadora, Franz sabía que el objetivo de los franceses era acabar con los altos y continuos precios de la energía en su propio país, y que investigar a los países europeos tenía una prioridad secundaria. Incluso sin calculadora, Franz llegó rápidamente a una conclusión. Utilizó como base el precio minorista promedio de carbón terminado en Austria, 1, mientras que el precio pagado anteriormente por Francia era 1,5. 1,5 por 1 menos 0,69, igual 0,465. Los franceses pretendían comprar carbón al 46,5% del precio de venta al público. Incluyendo impuestos varios, fletes y beneficios de ventas al por mayor y al por menor, este precio permitía a las empresas francesas igualar prácticamente los precios de la energía austríaca. Y esto era igual a lo que ocurría en Austria. De hecho, el precio interno promedio del carbón en Gran Bretaña, un importante país productor de carbón, era incluso más bajo. Alrededor de 3 a 5 puntos porcentuales más bajo. Estos datos muestran que la falta de competitividad de los productos industriales franceses no es infundada. La industria del carbón es ciertamente muy rentable, pero no lo es tanto como para que los proveedores nacionales puedan obtener carbón a precios tan bajos. Con los precios que ofrecen actualmente los franceses, a menos que Bélgica y la Confederación Alemana del Norte eximan de impuestos a todas las empresas de producción de carbón, la mayoría de las empresas sufrirían pérdidas. Una cosa es que los franceses quieran reducir los costes energéticos, pero el problema ahora es que el gobierno francés quiere que Bélgica y la Federación Alemana paguen la factura. El primer ministro Karl exclamó sorprendido. ¿Se han vuelto locos los franceses? ¿Cómo pueden Bélgica y el norte de Alemania aceptar esos precios? Incluso si ambos gobiernos deciden cumplir debido a las amenazas militares de los franceses, temo que los capitalistas no estarán de acuerdo. No es cuestión de miedo, definitivamente no estarán de acuerdo. El capital ha comenzado a internacionalizarse y, por ejemplo, en las minas de carbón de Renania, una cantidad significativa ha caído en manos de capitalistas anglo-austríacos. ¿Cómo podrían estos capitalistas aceptar condiciones que perjudican sus propios intereses? Prefieren no hacer ningún negocio con los franceses. Al contar con el respaldo de la inversión extranjera, ciertamente no les preocupa. Al final, quienes realmente se verán afectados serán probablemente quienes no cuenten con dicho respaldo. Franz asintió. Quienes quieran destruir, primero deben volverse locos. Si los franceses están tan desenfrenados, también podría ser algo bueno para nosotros. Estas condiciones ya han superado los límites de Bélgica y del norte de Alemania. Es imposible que ambos países lleguen a un acuerdo. Si los franceses se atreven a usar la fuerza, Bélgica y la Confederación Alemana del Norte se inclinarán hacia nosotros y no me importaría enviar tropas para luchar en una guerra en nombre de nuestros aliados. Sin embargo, los franceses no son tan tontos, aún no están preparados para la guerra y volverse hostiles ahora no les traería ningún beneficio. Es probable que esto sea solo una prueba de su parte. Sus actuales exigencias exorbitantes solo pretenden poner a prueba los límites de Bélgica y Alemania y rebajar sus expectativas psicológicas. Si las cosas van como se espera, en las siguientes negociaciones los franceses probablemente mostrarán una ligera buena voluntad y los dos países optarán por llegar a un acuerdo. Esta es la impotencia de los países pequeños, el dolor de los débiles. Capítulo 853. Naturalmente, como gran potencia responsable, Austria tuvo que garantizar la seguridad de Bélgica y del norte de Alemania. El 1 de agosto de 1888, Franz publicó la Carta a los Pueblos de Europa, en la que afirmaba claramente que Austria estaba comprometida a mantener el equilibrio y la estabilidad del continente europeo y a luchar resueltamente contra las fuerzas del mal que perturbaban el orden europeo.
Se desconoce si los gobiernos de ambos países se atreverían a creerlo. Sin embargo, este anuncio tuvo un significado positivo y obtuvo un amplio apoyo de la opinión pública. Con la promesa de Austria, los dos países también ganaron un poco de confianza en la mesa de negociaciones. Solo un rastro, porque las pérdidas más desastrosas en caso de estallido de la guerra seguirían siendo suyas, y nadie sabía quién ganaría o perdería al final entre Francia y Austria. Lo cierto es que los atrapados en el medio siempre eran los perdedores. El hecho de que los gobiernos de ambos países fueran racionales no significaba que la población también lo fuera. Tras recibir una respuesta afirmativa de Austria, estalló un masivo movimiento antifrancés entre la población civil de ambos países. En Bruselas, la población que protestaba ya había bloqueado las calles, e incluso en lo profundo del palacio, Leopoldo II podía oír claramente las protestas de la gente. Sin duda, todos exigían que el gobierno adoptara una postura firme contra Francia. El nacionalismo había aumentado, y las condiciones propuestas por los franceses habían herido profundamente el orgullo de todos. Primer ministro Auguste, Majestad, ya no podemos retroceder. El deseo francés de nuestra desaparición no cesa. Esto es solo el principio. Las concesiones ciegas no pueden resolver el problema ni impedirán que los franceses piensen que somos débiles y estamos expuestos a la explotación, lo que los anima a invadir aún más nuestro territorio. Es evidente que la firme posición de Austria y el apoyo de la opinión pública europea mayoritaria habían influido en el gobierno belga. El primer ministro Auguste, habitualmente sereno y cauteloso, también se indignó por las demandas irrazonables de los franceses y se inclinó a apoyar una postura dura. Leopoldo II asintió. Él también quería ser duro, pero le faltaba confianza en sí mismo. Es cierto que Bélgica tenía un pacto secreto con Austria, pero en caso de guerra, los refuerzos austríacos tardarían en llegar. Tendrían que defenderse al principio, y la probabilidad de que el campo de batalla estuviera en suelo belga era de hasta el 99,99. Si los austríacos flaqueaban, o si se retrasaban varios días, Bélgica podría dejar de existir. Leopoldo II no tenía la menor confianza en detener una invasión francesa. Incapaces de detenerlos militarmente y de ceder política o económicamente, desde la multitud reunida afuera se podía ver que si aceptaban las demandas irrazonables de los franceses, el país estallaría internamente primero. Económicamente hablando, la pérdida de un ingreso tan significativo llevaría a la quiebra al gobierno belga. Leopoldo II preguntó: ¿cómo van las comunicaciones con los alemanes en el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Están dispuestos a apoyarnos? El ministro de Asuntos Exteriores, Julio, meneó la cabeza y dijo con sarcasmo: los alemanes están ocupados comunicándose con los británicos, esperando que el gobierno de Londres intervenga en las acciones de los franceses. Leopoldo II, muy sorprendido, preguntó: ¿no piensan? Si tuvieran intención de intervenir, ya habrían dejado clara su postura, y, aún así, a estas alturas, esperar que los británicos intervengan es una ilusión. No es extraño que Leopoldo II se quedara asombrado. Era un conocimiento instintivo que Gran Bretaña y Francia acababan de formar una alianza y, en ese momento, el gobierno británico no se pelearía con su aliado más importante por su culpa. Incluso Austria, el país con más probabilidades de intervenir, hasta ahora solo había expuesto su posición y no había interferido directamente en las negociaciones. En opinión de Leopoldo II, en lugar de seguir enfrentándose a los británicos, sería mejor aprovechar esta oportunidad para forjar una alianza entre Bélgica, Prusia y Austria para frenar conjuntamente la expansión francesa. El ministro de Asuntos Exteriores Julio explicó: tal vez los británicos hicieron alguna promesa a Hanover, y Jorge I siempre se ha resistido a inclinarse por Austria. Sin embargo, otros subestados de la región alemana se están comunicando con Austria. El gran duque de Baden visitará pronto Viena, lo cual podría estar relacionado con este incidente. Aunque la Confederación Alemana del Norte es una federación flexible, en lo que respecta a los intereses nacionales sus objetivos siguen estando alineados. Dado que los británicos se habían retirado de la Alianza Internacional de Exportación de Carbón y seguían manteniendo que los precios altos del carbón procedente de Francia eran poco realistas, firmar un humillante tratado de carbón a bajo precio con los franceses era aún menos probable.
En cierto sentido, el enfoque de la Confederación Alemana del Norte era el más acorde con sus propios intereses. Hannover se adhería al apoyo de Gran Bretaña en el centro, mientras que los subestados más pequeños buscaban el apoyo de Austria. No por el bien del monje, sino por el bien del Buda, incluso si las negociaciones fracasaran, los franceses no se atreverían a actuar precipitadamente contra ellos. Sin embargo, esto puso a Bélgica en una situación difícil. La relación entre Alemania del Norte, Gran Bretaña y Austria simplemente no era comparable a la suya. En aquellos días, no faltaban hombres dispuestos a derramar sangre por su país y su nación. Si los franceses invadían el norte de Alemania, independientemente de que los austríacos quisieran participar en la guerra o no, los nacionalistas locales empujarían a Austria al campo de batalla. Incluso si el gobierno central no estuviera dispuesto a luchar, los guardias fronterizos tomarían medidas por su cuenta, y quien intentara detenerlos estaría cruzando espadas con el sentimiento público. Aunque Britania no necesariamente se pelearía con los franceses por esto, la expresión de la reina Victoria ciertamente sería todo un espectáculo. Incluso aunque no se pelearan públicamente, era probable que ocurrieran algunas acciones encubiertas contra los franceses tras bastidores. Sin embargo, Bélgica no recibía este tipo de trato. La relación entre Inglaterra y Bélgica era buena, pero eso era todo, ya que ambos países no eran aliados militares con obligaciones mutuas. Debido a su tamaño, Bélgica no era muy importante para Britania. Por supuesto, los británicos no querían que Francia se anexionara a Bélgica. Pero una simple paliza no entraba dentro del ámbito de la intervención británica. No es necesario decirlo. Desde el momento en que Austria se independizó del Sacro Imperio Romano Germánico, Bélgica dejó de ser considerada un país miembro de su propia nación. Aunque ambos países hayan firmado tratados secretos, eso no significa que no serán traicionados. Si Francia quiere anexionarse Bélgica, Austria sin duda cumplirá con sus obligaciones. Si se trata simplemente de darles una paliza, nadie puede estar seguro de si Austria irá a la guerra con Francia por esto. De hecho, lo que más preocupa ahora a Leopoldo II es no ser anexado por los franceses. Anexarse un país del continente europeo es un acto muy polémico y, sin la aprobación tácita de una gran potencia, los franceses no se atreverían a correr un riesgo tan grande. La amenaza militar actual es derrotarlos y luego instaurar un nuevo gobierno. Para un gobernante, esto es casi tan malo como perder el país. Después de muchas dudas, Leopoldo II dijo lentamente. Primero, pacifica a la gente de afuera, diles que el gobierno no aceptará en absoluto las demandas irrazonables de los franceses. El Ministerio de Asuntos Exteriores continuará las negociaciones con los franceses. El precio de las exportaciones de carbón puede bajar, pero no demasiado por debajo del precio medio internacional de exportación. Por muy grande que sea la amenaza francesa, Leopoldo II aún posee la responsabilidad de un monarca y elige primero tranquilizar a su población local. Desde el surgimiento de las dos grandes alianzas, el olor a pólvora en el continente europeo se ha hecho más fuerte, y Leopoldo II ciertamente lo ha notado. Desgraciadamente, Bélgica es un país pequeño y no dispone del capital necesario para marcar tendencias, incluso en situaciones más complicadas que la Confederación Alemana del Norte. En París, al ver a Franz publicar la carta a los pueblos de Europa, el rostro de Napoleón IV se tornó pálido. Al principio era solo una sonda y no esperaban que Austria saliera y causara problemas tan pronto. Contar con el apoyo de una gran potencia y no contar con él son dos conceptos completamente diferentes. Sin duda, ahora es imposible lograr que los países del Beide acepten las condiciones. HMPH. Con un resoplido frío, Napoleón IV arrojó la carta a los pueblos de Europa, que solo había leído hasta la mitad, y maldijo. Maldita dinastía de los Habsburgo, que siempre nos acecha, estás en todas partes. Francia y la dinastía de los Habsburgo habían estado luchando por el dominio de Europa durante cientos de años, y la animosidad entre la dinastía Bonaparte y los Habsburgo perduró durante las guerras antifrancesas. En las últimas décadas, aunque las tensiones se han aliviado un poco, los conflictos entre ambos países no han disminuido, sino que han seguido aumentando. Sin embargo, para no darle ventaja a otros países, ambos gobiernos ocultaron inconscientemente conflictos abiertos, luchando entre sí en secreto innumerables veces. El primer ministro Terence Burke lo consoló. Majestad, no hay necesidad de enojarse por un asunto tan trivial.
Aunque no logramos que los países del este aceptaran nuestras condiciones, sí hemos investigado sus resultados finales. Incluso Austria, que parece ser la más decidida, se muestra fanfarrona. Si realmente quisieran defender a los países del este, se habrían unido directamente a las negociaciones. Tal como están las cosas ahora, parece que apoyan a los países Beide, pero en realidad se limita únicamente al apoyo moral. No se ha tomado ninguna medida sustancial, y si llegara el momento de declararnos la guerra por esos dos países, el gobierno austríaco probablemente se resistiría. En cierto sentido, Napoleón IV no tenía realmente por qué estar enojado, ya que el resultado actual era mucho mejor de lo que había anticipado. Si no fuera por la irritante carta a los pueblos de Europa de Franz, podría haberse considerado perfecta. Napoleón IV dijo con una mueca de desprecio. ¿Qué importa eso? Los resultados financieros de los países europeos son, sin duda, muy bajos, pero lo que queremos hacer aún desafía sus límites. Los tres grandes, Inglaterra, Rusia y Austria, no quieren que llenemos nuestro último hueco, e incluso nuestros aliados más cercanos nos han advertido, ¿no es así? De cara al exterior, solo Austria expresó abiertamente su apoyo a los dos países y condenó las acciones del gobierno francés. Sin embargo, en secreto, Gran Bretaña y Rusia también expresaron su descontento con el gobierno francés. Quizás estas advertencias encubiertas no fueron muy fuertes, pero para el gobierno francés, todavía representaban una presión intangible. El primer ministro Terence Burkin. De todos modos, es un buen comienzo. Aunque los países europeos todavía nos rechazan, ya no están unidos y cada uno tiene su propia agenda. En cuanto a contenernos, los tres grandes países, Inglaterra, Rusia y Austria, ya han mostrado diferencias. Si no fuera por las limitaciones geográficas, Austria probablemente no habría sido tan activa. Ya hemos desanimado a los gobiernos de los países de Beide. En las próximas negociaciones, solo nos queda hacer pequeñas concesiones, y los gobiernos de ambos países deberían aceptarlas. Con la caída del precio del carbón, sin duda habrá un impulso para la industria y la economía nacionales. La nueva prosperidad está a la vuelta de la esquina. Capítulo 854. La compleja situación internacional no afectó el plan de desarrollo de Austria en Oriente Próximo. Al fin y al cabo, hay que ser fuerte para aprovechar las oportunidades que se presentan. El plan de desarrollo del Oriente Próximo se había lanzado en 1884, y ya habían pasado 4 años. 4 años no es más que un episodio menor para un país. Sin embargo, para una región puede generar cambios revolucionarios. En comparación con la desolación que reinó justo después de la guerra 4 años antes, el cercano Oriente se había transformado ahora en una gigantesca zona en construcción. Los ferrocarriles avanzaban como dragones sinuosos. Las ciudades surgían de la tierra. Mientras que las ciudades antiguas aún estaban siendo demolidas, ya se estaban construyendo ciudades nuevas. En apenas 4 años, Austria había emigrado más de 3 millones de personas al cercano Oriente y adquirido el control de la mayor parte de la región. El progreso del plan de desarrollo del cercano Oriente sigue siendo demasiado lento. Al ritmo actual, podrían no completarse ni siquiera en 10 años. La situación internacional es cada vez más tensa y la posibilidad de que estalle una guerra en Europa es cada vez mayor. No tenemos tiempo para esperar. El gobierno debe encontrar maneras de acelerar el desarrollo en Oriente Próximo, declaró Franz. Para los extranjeros, el Oriente Próximo avanzaba a un ritmo asombroso, pero a Franz todavía le parecía demasiado lento. Habían pasado 4 años, y Oriente Próximo seguía siendo una gigantesca obra en construcción. Además de la fundación de una serie de pequeñas ciudades, seguían en marcha proyectos de mayor envergadura. El plan original era completar la reurbanización del cercano Oriente en 10 años, pero la realidad demostró a Franz que eso era sencillamente inalcanzable. El primer ministro Karl exclamó conmocionado. Su Majestad, nuestro progreso en Oriente Próximo ya es muy rápido. Acelerar a ciegas traerá consigo una serie de problemas. No es que no se pueda acelerar el progreso, pero lograr resultados más rápidos sin comprometer la calidad de la construcción ya es bastante difícil. Después de todo, la maquinaria de ingeniería escaseaba en aquella época, y todo dependía de la mano de obra. La limitación para completar rápidamente el plan de desarrollo de Oriente Próximo no se debía a la falta de esfuerzo del gobierno austríaco, sino a que las fuerzas productivas no podían mantener el ritmo. Franz no era ingeniero mecánico.
No podía ayudar en este asunto. Incluso si pudiera dibujar los esquemas de futuros equipos, estos solo mostrarían el diseño externo, sin saber nada del interior. Crear equipos de ingeniería basándose únicamente en diseños externos era simplemente irreal. Gran parte del conocimiento científico fundamental estaba involucrado en el funcionamiento interno de muchos dispositivos mecánicos, y estos no podrían fabricarse sin este conocimiento. Franz negó con la cabeza. La situación internacional cambia rápidamente, y el tiempo no espera a nadie. Si el plan de desarrollo de Oriente Próximo no puede completarse con celeridad, debemos priorizar los proyectos, garantizando que se prioricen proyectos críticos como carreteras, puentes y estaciones. Retrasar nuevos proyectos de construcción urbana es aceptable. Franz admitió que estaba impaciente, pero su intuición le decía que no estaba lejos el día en que la situación en Europa se saldría de control. Sin ampliar la red ferroviaria antes de que estallara la guerra y sentar las bases para la conectividad con África, se sentía intranquilo. El primer ministro Karl le recordó: Su Majestad, después de que emitimos nuestra advertencia, los franceses ya hicieron concesiones y las negociaciones con Francia, Bélgica y Alemania están ahora en marcha. Considerando la situación actual en Europa, los franceses todavía no están preparados para la guerra y la probabilidad de que estalle una guerra europea es aún muy pequeña. El plan de desarrollo del Oriente Próximo es un todo cohesivo y cada proyecto complementa a los demás. Retrasar la construcción urbana a lo largo del camino y acelerar ciegamente la construcción del ferrocarril provocará déficits operativos graves durante mucho tiempo, lo cual es muy perjudicial desde el punto de vista económico. Es improbable que estalle pronto una guerra europea. Esta no es solo la opinión personal del primer ministro Karl. La mayoría de los miembros del gobierno austríaco, e incluso el 99% de los europeos, comparten esta opinión. La fricción entre Francia, Bélgica y Alemania fue solo una discusión menor. Las acciones de los franceses, como mucho, constituyeron un chantaje político bajo amenaza militar. El mayor riesgo de guerra provenía de la oposición entre dos grandes alianzas. Sin embargo, en ese momento, las tensiones entre estas alianzas se limitaban al deterioro de las relaciones entre Gran Bretaña y Rusia, mientras que Francia y Austria se limitaban a librar luchas de poder típicas. Franz negó con la cabeza. Que haya pérdidas. Nunca esperamos ganar dinero con los ferrocarriles del cercano Oriente. Completar el proyecto antes solo significa mayores pérdidas. Por el bien de ganar iniciativa estratégica, podemos permitirnos este precio. Los cálculos económicos, por importantes que sean, no pueden prevalecer sobre la seguridad estratégica nacional. El ferrocarril que cruzaba Oriente Próximo significaba que Austria había obtenido una ventaja estratégica sobre Francia. Por supuesto, esto se basaba en la naturaleza continua de una guerra europea. Si el resultado se decidía desde el principio, este plan también perdería importancia. A veces, Franz se preguntaba si debía seguir el ejemplo de Prusia y atacar primero, tomando a los franceses por sorpresa. Pero considerando a Gran Bretaña y Rusia, Franz abandonó decididamente este tentador plan. Los beneficios del éxito eran limitados, mientras que el fracaso significaba perderlo todo. No iniciar una guerra no significó que Franz no hiciera nada. Los franceses se atrevieron a imponer duras condiciones a Prusia y Alemania precisamente porque Austria lo había permitido. Aunque parecía que los franceses habían obtenido una ventaja, también se habían enfrentado a otros países europeos. En la superficie, todos parecían pasivos y no hacían nada, pero inconscientemente, la teoría de la amenaza francesa estaba surgiendo en la mente de muchas personas. No esperen que todos sean racionales. Impulsados por este miedo subconsciente, si estallara una guerra entre Francia y Austria, la gente naturalmente tendería a ponerse del lado de Austria. El 24 de noviembre de 1888, después de una serie de negociaciones, Francia, Bélgica y Alemania firmaron el acuerdo de exportación de carbón en París. Como era de esperar, el gobierno francés salió victorioso, ya que el tratado estipulaba que Bélgica y Alemania exportarían 50 millones de toneladas de carbón a Francia a un precio fijo durante los próximos 5 años, incluidos no menos de 8 millones de toneladas de carbón de coque de alta calidad. La expresión precio fijo resumía la angustia de Bélgica y Alemania, y aunque el tratado no lo explicaba explícitamente, todos sabían que era un precio extremadamente bajo. En concreto, menos de un mes después de la firma del tratado, el precio minorista interno del carbón en Francia había caído casi una quinta parte.
Con la caída de los precios del carbón, la principal beneficiaria fue la industria siderúrgica. En el último mes de 1888, la producción francesa de acero había aumentado un 18% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto fue solo el comienzo. Afectada por la caída de los precios de la energía, la industria francesa comenzó a experimentar una segunda primavera. Los capitalistas que se beneficiaron no olvidaron elogiar al gobierno. De la noche a la mañana, Napoleón IV se convirtió en el mayor monarca de Francia. A todos nos gusta oír buenas noticias. Napoleón IV también disfrutaba viendo los elogios extravagantes de los periódicos. Pronto, Napoleón IV ya no pudo estar más satisfecho. Tras disfrutar de los dulces beneficios, los capitalistas no estaban satisfechos. Querían aún más. El carbón a precio fijo, por muy barato que fuera, no era tan beneficioso como poseerlo directamente y, además, no era fácil de comprar. La presión del gobierno francés no fue más que obligar a Bélgica y Alemania a reducir los impuestos sobre el carbón exportado a Francia. Las empresas mineras de carbón seguían necesitando obtener beneficios. Incluso si el gobierno hubiera firmado el tratado, los capitalistas podrían simplemente ignorarlo. Muchas empresas, tras la firma, incluso aumentaron el precio de fábrica para los franceses. Algunos capitalistas nacionalistas se negaron rotundamente a vender carbón a los franceses como protesta contra el tratado desigual. Los gobiernos de Bélgica y Alemania también tenían sus principios. Ya habían forzado sus límites al reducir los impuestos. Obligar a las empresas a bajar los precios de exportación era simplemente imposible. Tras la firma del tratado, la cantidad de carbón que Francia importaba de Bélgica y Alemania no aumentó, sino que disminuyó. El carbón a precio fijo existía, pero estaba fuera de su alcance. La caída de los precios internos del carbón en Francia muestra que el precio del carbón importado solo estaba al nivel de los precios del mercado internacional. Las empresas mineras de carbón de Bélgica y Alemania se resistían a vender por debajo del precio de mercado. El gobierno sí había reducido los impuestos, pero las empresas no estaban dispuestas a bajar sus precios. Todos los capitalistas querían ganar más, ¿no? La contradicción principal ahora no era entre países sino entre capitalistas. Con los métodos convencionales, los capitalistas franceses naturalmente no podían hacer frente a los barones del carbón de Bélgica y Alemania y solo podían recurrir al gobierno en busca de ayuda. En el Palacio de Versalles, Napoleón IV frunció el ceño y preguntó: ¿Qué piensa usted de la propuesta de la Asociación del Acero? El ministro de Asuntos Exteriores, Karl Charles, dijo: Su Majestad, acabamos de firmar un tratado con Bélgica y Alemania. Violarlo tan pronto sería indefendible ante la comunidad internacional. Dada la situación actual, parece improbable que los gobiernos de Bélgica y Alemania hagan más concesiones. Obligarlos a negociar podría ser contraproducente. De hecho, desde el principio, Karl Charles se había opuesto a presionar excesivamente a Bélgica y Alemania, abogando por la presión sobre los precios mediante contratos de adquisición unificados. Sin embargo, los capitalistas nacionales no cooperaron. Todos estaban acostumbrados a la libertad. ¿Cómo iban a cederle el derecho de compra al gobierno? Al final, la coerción no resolvió el problema. Aunque los tres gobiernos llegaron a un acuerdo, las empresas nacionales de los demás países siguieron resistiéndose. Si bien la situación del carbón con precios exorbitantes ya no existía, comprar carbón barato por debajo del precio medio internacional siguió siendo imposible. Muchas empresas de Bélgica y Alemania se negaron a exportar carbón a Francia, no porque los capitalistas fueran excesivamente patriotas, sino porque estaban impulsados por el nacionalismo interno. El nacionalismo había aumentado y ahora hacer negocios con los franceses significaba llevar la etiqueta de traidor. No fueron solo las empresas mineras de carbón. Muchas empresas en Bélgica y Alemania dejaron de cooperar con los franceses, y se desató un boicot social a los productos franceses. Esta fue la razón por la que los capitalistas franceses estaban ansiosos por buscar ayuda del gobierno. Si no se reprimiera la ola antifrancesa en ambos países, Francia, que ya contaba con mercados internacionales limitados, perdería aún más. La ministra de Economía, Elsa, dijo: La intervención del gobierno puede conllevar riesgos inciertos, pero la situación ya está fuera de control. Si el gobierno no interviene, no solo no podremos adquirir carbón barato, sino que también perderemos nuestro mercado en Bélgica y Alemania.
Diversos indicios indican que detrás de esto hay capital británico y austrohúngaro que está provocando el caos. Las principales empresas que se han resistido a exportar carbón a EU tienen participaciones en manos de Gran Bretaña y Austria. Capítulo 855. La Universidad de Berlín, desde el fracaso de la guerra prusiano-rusa, se había convertido en la cuna del nacionalismo alemán, en el que surgían incesantemente diversas ideas radicales. Debido al fracaso de la guerra, el reino de Prusia había acumulado enormes deudas. Para pagarlas, el gobierno prusiano se vio sometido a tanta presión que apenas podía respirar, y mucho menos disponer de fondos para desarrollar su economía. El público se enfrentaba a una enorme presión en la vida, y los altos niveles de insatisfacción con la sociedad naturalmente exacerbaban la difusión de las ideas. Después de unirse a la Federación Alemana, Prusia recibió ayuda económica del gobierno central y su economía interna experimentó una ligera mejora. Sin embargo, todo esto había terminado. Con la firma del Tratado de Exportación de Carbón con Francia, terminó la época en que la Federación Alemana dependía del carbón de alto precio para obtener enormes beneficios, y los ingresos fiscales del gobierno central se redujeron significativamente. Sin estos ingresos, y como los subestados no estaban dispuestos a pagar impuestos al gobierno central, este cayó en una situación en la que sus gastos superaban sus ingresos y, naturalmente, no tenía capacidad para ayudar al reino de Prusia. Ante esta situación, además de la región de Renania, rica en carbón, el reino de Prusia reaccionó con mayor vehemencia. Desde el principio, el gobierno prusiano se opuso firmemente a las negociaciones con Francia, pero tuvo poca influencia en la federación. Poder entrar al Parlamento Imperial fue el resultado de años de esfuerzos diplomáticos. Simplemente no tenían poder de decisión. Incapaz de oponerse a la mayor fuerza, el gobierno de Berlín solo pudo aceptar pasivamente. El gobierno aceptó la realidad, pero la población no pudo soportarla más. Como en todas las regiones de la Federación Alemana, aquí estallaron manifestaciones antifrancesas de distinta magnitud. En la Universidad de Berlín, un grupo de jóvenes estudiantes mantenía una acalorada discusión, obviamente planeando una acción contra los franceses. Un joven estudiante subió a la plataforma y dijo: «Compañeros estudiantes, las protestas actuales son absolutamente ineficaces. Los franceses ni siquiera pueden verlas y nuestro débil gobierno no se atreve a enfrentarse a los franceses. Si queremos cambiar esto, debemos tomar medidas más proactivas para que esos malditos franceses sepan que no se debe jugar con nosotros». Las protestas antifrancesas fueron efectivas. Los periódicos y revistas nacionales suspendieron las noticias de entretenimiento para apoyar los movimientos patrióticos organizados por los estudiantes. Los trabajadores, la clase media, los capitalistas e incluso los funcionarios del gobierno se unieron a las manifestaciones. En algunos pequeños subestados, los propios monarcas salieron a sumarse a las multitudes en las protestas. La influencia fue bastante sustancial, pero lamentablemente los efectos fueron mínimos, ya que los franceses decidieron no hacer concesiones y el gobierno federal alemán no se atrevió a romper el tratado. Fritz, ¿cuál es una acción más proactiva? ¿Se trata de bloquear la embajada de Francia? Es inútil. El gobierno central en decadencia ya ha enviado tropas para bloquear el área de la embajada, y ni siquiera podemos entrar. Hacer peticiones al gobierno es aún más inútil. El gobierno de Berlín siempre se ha opuesto a hacer compromisos con los franceses. De hecho, con la excepción de Hannover, todos los subestados no apoyan hacer compromisos con los franceses. Por supuesto, como gobierno de un subestado, era natural oponerse a acciones tan impopulares. A excepción de Hannover, que como gobierno central no podía evitar intervenir, todos los demás se mantuvieron lo más alejados posible. Del hecho de que el Parlamento Imperial no vetó el tratado, quedó claro que el compromiso era el deseo común de muchos subestados, pero solo Hannover terminó soportando el peso. Incluso Guillermo II, que acababa de ascender al trono, publicó con justicia una carta de condena que criticaba brutalmente tanto al gobierno francés como al gobierno central. Bajo el sistema de la Federación Alemana, el gobierno central realmente no podía hacer mucho contra los monarcas de los subestados. Una vez regañados, eso era todo. Prusia había cooperado previamente con el gobierno central para recibir ayuda económica. Esa fue también la condición bajo la cual Prusia acordó con Hannover establecer el imperio bicameral.
Ahora que la ayuda prometida había desaparecido, Guillermo II no se volvió hostil y se limitó a emitir algunas reprimendas suaves, lo que demostró ser muy cortés. Fritz negó con la cabeza. Por supuesto que no. El gobierno central es demasiado débil, a no ver colabora con Inglaterra y Francia para traicionar los intereses del imperio, y esto no es algo que una petición pueda resolver. Para cambiar la situación actual, la mejor manera es dejar que los franceses vean nuestra determinación y obligarlos a ceder. Aunque ya hemos llamado al público a boicotear los productos franceses, eso sigue siendo insuficiente. Para que los franceses cedan, necesitamos hacer más. He calculado aproximadamente que el volumen anual del comercio de importación y exportación entre la Federación Alemana y Francia es de unos 67 millones de escudos divinos, de los cuales las exportaciones de carbón representan por sí solas una cuarta parte. Si los franceses quieren saquear nuestro carbón barato, que no compren ni una sola pieza. El carbón que exportan los británicos por sí solo no les basta. Mientras podamos cortar el comercio entre ambos países, no debemos temer que los franceses no hagan concesiones. Esto era un hecho. Una vez que la Federación Alemana dejara de exportar carbón a Francia, los franceses tendrían dificultades para encontrar suficientes sustitutos en el corto plazo. En la actualidad, los principales países productores de carbón en Europa son el Reino Unido, Alemania, Rusia y Austria. Los rusos cobran precios exorbitantes por el carbón que exportan, mientras que Austria rara vez exporta su carbón. Aunque los británicos exportan una gran cantidad de carbón, el aumento repentino de la demanda del mercado no puede satisfacerse de la noche a la mañana. Una Francia más grande consume una cantidad astronómica de carbón a diario. Si se produjera una escasez de suministro, la economía francesa se vería inmediatamente afectada. Pero los desafortunados no son solo la economía francesa, la Federación Alemana tampoco saldría bien parada. Si se interrumpiera el comercio entre ambos países, la Federación Alemana también sufriría graves pérdidas e innumerables empresas quebrarían, lo que podría dejar a millones de personas sin empleo. Al oír este plan radical, el racional Hans exclamó: Fritz, tu plan es demasiado loco. Si lo haces, los franceses se volverán locos. Para los nacionalistas, las pérdidas son asuntos menores. Al fin y al cabo, quienes pueden permitirse ir a la universidad provienen en su mayoría de familias acomodadas y aún no han sido castigados por la sociedad. Desconocen lo devastadoras que pueden ser las pérdidas económicas. Se centran principalmente en la reacción de los franceses. Aunque todos gritan consignas a gritos, no tener miedo de los franceses es solo palabrería. Si los franceses atacaran, todos entrarían en pánico. Fritz preguntó fríamente: ¿cómo podemos proteger la soberanía nacional sin correr riesgos? Incluso si los franceses realmente vinieran a luchar, ¿qué podrían hacer realmente? Su Majestad Franz ya ha prometido públicamente proteger nuestra seguridad, y todos tienen muy clara su credibilidad. Reuniendo el poder de todos los países de la región alemana, no tenemos miedo de los franceses, somos incluso más fuertes que ellos. Lo único que tememos es el decadente gobierno central. Ellos temen que una guerra conduzca a la unificación de la región alemana, haciéndoles perder su poder. Al observar a la multitud emocionada, Hans empezó a dudar de sí mismo. Parecía que una guerra no sería tan aterradora como se suponía. Aunque los franceses son poderosos, la Federación Alemana y Austria no son débiles. La diferencia de fuerza militar se desconoce hasta que entran en combate. Pero, en esencia, Alemania y Austria juntas parecen muy prometedoras. Con una población 2 veces mayor que la de Francia, una economía 2,7 veces mayor y una industria pesada 4 veces mayor que la de Francia. De hecho, la producción de acero de la Confederación Alemana del Norte por sí sola está a la par con la de Francia, especialmente en términos de producción de acero, que es incluso mayor que la de Francia. Si dejamos de lado otros factores y nos fijamos únicamente en estos números, realmente no hay motivos para tener miedo. Aunque el poder de combate del ejército francés es excepcional, podemos superarlo con una fuerza numérica abrumadora. La guerra prusiano-rusa ha demostrado que, por muy alta que sea la cantidad puede superarla. Durante toda la discusión, la opinión de Franz, como persona involucrada, fue asumida por todos, creyendo tácitamente que lucharía por la unificación de la región alemana. Cortar el comercio entre ambos países es más fácil de decir que de hacer. Al menos los estudiantes de la Universidad de Berlín aún no son capaces de lograrlo.
Una campaña masiva de solidaridad comenzó en Prusia y se extendió por toda la región de Alemania. A medida que el número de participantes crecía, ya no era posible mantenerlo en secreto. La noticia de la solidaridad estudiantil llegó rápidamente a los escritorios de los líderes estatales. Al recibir esta noticia, Guillermo II, situado en el epicentro de la tormenta, quedó completamente desconcertado por los problemas que habían surgido. Tomar decisiones es difícil. Los estudiantes jóvenes y audaces están dispuestos a arriesgarse, pero eso no significa que los gobernantes estén dispuestos a apostar todo lo que tienen. Habiendo experimentado personalmente el fracaso de la guerra prusiano-rusa, Guillermo II no tuvo la arrogancia de desestimar todo como si fuera el cronograma original, y el reino de Prusia no era el gloriosamente poderoso Segundo Imperio. Obligar a los franceses a llegar a un acuerdo sin desencadenar una guerra sería, naturalmente, la mejor opción. Pero ¿qué pasaría si la situación se saliera de control? Una vez que estalló una guerra, el reino de Prusia, como parte de la Federación Alemana, no podía permanecer al margen. Si se perdiera la guerra, la ya inestable dinastía Hohenzollern quedaría directamente aniquilada. Incluso si se ganara la guerra, sería como confeccionar un vestido de novia para otra persona. Si no estuviera seguro de que Austria no estaba preparada para la guerra, Guillermo II podría incluso sospechar que se trataba de un complot de la dinastía de los Habsburgo. Por supuesto, Guillermo II tenía otra opción, que era detener inmediatamente la solidaridad estudiantil, evitando un movimiento antifrancés a nivel nacional. Sin embargo, esto afectaría el prestigio del monarca e incluso podría ser visto como una traición por los nacionalistas, debilitando su propia base de gobierno. Igualmente perdido en la confusión estaba Jorge I. Como gobierno central de la Federación Alemana, se enfrentó a casi todas las críticas. A veces, Jorge I realmente quería actuar de manera imprudente. Ganarlo convertiría en emperador imperial, perderlo dejaría como rey del Estado, libre de soportar tanta frustración. Capítulo 856. Con el paso del tiempo, el creciente movimiento antifrancés en la región alemana se extendió gradualmente a la región austríaca. Aunque las voces que pedían una ruptura del comercio entre Francia y Austria no eran fuertes, los llamamientos a boicotear los productos franceses eran incesantes. Como resultado, el comercio total de importación y exportación entre Francia y Austria en el primer trimestre de 1889 disminuyó drásticamente en un 36,8% en comparación con el mismo período del año anterior, y los productos con etiquetas francesas prácticamente no se vieron en el mercado. No solo Austria se vio afectada. Con el impulso de los intereses, la ola anti-Francia se extendió gradualmente por todo el mundo europeo. Incluso en Gran Bretaña, que acababa de formar una alianza con Francia, estalló un movimiento de boicot a los productos franceses. Al capital solo le importan las ganancias, no las relaciones internacionales. Los competidores son enemigos. Cuando los productos franceses fueron boicoteados, sus propios productos pudieron venderse un poco más. ¿Por qué dejar pasar la oportunidad de ganar dinero? Al ver que el mundo europeo tomaba medidas prácticas para apoyar a Prusia y Alemania, el gobierno francés, en el centro de la tormenta, también entró en pánico. ¿No se trataba solo de ser más fuertes que los débiles? Eso era lo que hacían todos los poderosos, ¿por qué no funcionó cuando se trató de ellos? Cuando Napoleón IV recibió la noticia del boicot por parte del mundo europeo, quedó completamente estupefacto. No podía comprender por qué sucedía esto. El ministro de Asuntos Exteriores, Karl Charles, dijo: Majestad, el repentino estallido del boicot contra nosotros en Europa debe ser manipulado por alguien. Nunca podrían ser Prusia y Alemania. Si tuvieran esta influencia, habrían actuado hace mucho tiempo y no necesitarían comprometerse con nosotros. Solo los dos países anglo-austríacos tienen la capacidad de influir simultáneamente en la opinión pública de varios países europeos contra nosotros. Probablemente esto sea solo el comienzo. Si no se gestiona adecuadamente, se tomarán medidas más específicas contra nosotros. La verdad ya ha perdido relevancia. En cualquier caso, hay que atribuir la culpa. De lo contrario, indicaría la incompetencia del Ministerio de Asuntos Exteriores francés al no tomar medidas oportunas para contener la expansión del movimiento antifrancés. La ministra de Economía, Elsa, afirmó: no importa quién sea el enemigo, la situación actual no puede continuar. Cada día que nos demoramos ahora inflige un daño sustancial a la economía doméstica.
La retirada de Francia del sistema de libre comercio no significó que dejara de depender del mercado internacional. Al contrario, la economía francesa seguía inextricablemente ligada a él. Mientras Francia siguió necesitando importar materias primas industriales, tuvo que exportar productos industriales y comerciales a cambio de divisas para equilibrar el comercio de importación y exportación. Boicoteado por el mundo europeo, el volumen de las exportaciones francesas al exterior se desplomó, afectando gravemente la supervivencia de las empresas exportadoras nacionales. Napoleón IV estaba preocupado. Ahora, dos opciones se abrían ante ellos. O aguantar y esperar a que la noticia se desvaneciera antes de afrontarla, o renunciar a las condiciones agresivas y calmar la tormenta. Por supuesto, había una tercera opción, que era simplemente ir a la guerra. Sin duda, la tercera opción era imposible. Si el mundo europeo no hubiera respondido colectivamente, Napoleón IV podría haberse arriesgado una vez más, pero ahora, era mejor no hacerlo. Desde el auge del nacionalismo, no era fácil provocar a la opinión pública. Ir en contra de la opinión pública europea, ¿quién sabía si podría desencadenar una nueva ronda de guerras antifrancesas? En este asunto, el pueblo francés dio ejemplo. Durante la Revolución Polaca, organizaron espontáneamente un ejército de voluntarios, y de no haber sido por los países a lo largo del camino que les negaban el paso, tal vez habrían ido. Poniéndose en el lugar del otro, Napoleón IV no podía ignorar este riesgo. Y lo más grave, su aliado británico no lo apoyaba ni lo ayudaba, sino que se unía a la agitación. Sin embargo, parecía que no se podía culpar a los británicos por ello. Las relaciones entre Prusia, Alemania y Gran Bretaña siempre habían sido buenas, llegando casi al punto de convertirse en aliados, considerados a regañadientes casi como un socio menor. Incluso ahora, cuando los británicos necesitaban el apoyo francés, no podían abandonar fácilmente a sus peones criados. No salir directamente y oponerse abiertamente al gobierno francés ya era dar las apariencias. El primer ministro Terence Burkin instó: a juzgar por todas las señales actuales, el gobierno austríaco debe haber tomado medidas, y es probable que los británicos también estén presionando entre bastidores. Desde el principio, el gobierno de Londres se ha opuesto a que apliquemos medidas extremas contra los Países Bajos. Si la situación se agrava, no será difícil conseguir apoyo. Ahora que ya hemos puesto a prueba los límites de varias naciones, es hora de contenernos mientras estamos adelante. Vamos a calmarnos un poco y cuando las cosas se calmen encontraremos el momento adecuado para actuar. ¿Cobardía? La respuesta es: no. La situación internacional parece ser un enfrentamiento entre dos grandes alianzas, pero aún falta mucho para que se produzca una confrontación real, ya que incluso Gran Bretaña y Rusia, que tienen las peores relaciones, no han empezado a luchar genuinamente. Esto significa que si Francia realiza un movimiento precipitado contra los países del este, provocará la intervención de una alianza tripartita. Incluso si los británicos pudieran respetar el tratado y salvar las apariencias para sus aliados, ante una posible intervención conjunta de Rusia y Austria, el gobierno francés no tiene el poder de oponerse a los dos imperios. Tras dudar un momento, Napoleón IV asintió con impotencia. De hecho, deberíamos relajarnos. Protestemos ante el gobierno austríaco y condenemos enérgicamente sus nefastas acciones contra Francia. Los británicos están a punto de ocupar la región afgana, ¿no? Que sigan adelante. Además, envíen a alguien en secreto para que contacte a los rusos y les digan que por el momento no nos oponemos a su entrada en el Océano Índico. Europa es realmente demasiado pequeña para albergar a cuatro grandes potencias. Las contradicciones entre Rusia y Austria son significativas, por no hablar de las que existen entre Inglaterra y Francia. Si existiera la oportunidad de eliminarnos mutuamente, nadie dudaría. Los aliados son solo temporales, pero los conflictos han persistido durante siglos. Austria quiere desencadenar una guerra en Asia Central para debilitar a Gran Bretaña y Rusia, ¿y no está Francia haciendo lo mismo? De lo contrario, ¿sobre qué base habría aceptado Napoleón IV, si no fuera por las promesas vacías de los británicos? En cuanto a la cuestión de Europa Central, puede resolverse por completo después de que Gran Bretaña y Rusia hayan comenzado la lucha. Sin la disrupción de estas dos potencias, ¿no dominaría Francia Europa? El Palacio de Viena recibió la carta de protesta del gobierno francés y Francia asumió en silencio la culpa. No era posible dar una explicación.
Franz, al asumir la culpa para ganarse el apoyo de la gente de la región alemana, no encontró ninguna razón para negarse. Aunque este incidente no fue obra suya, Austria no tenía la capacidad de influir en los medios de comunicación de tantos países en tan poco tiempo. Pero como los franceses insistieron en que Austria era responsable, Franz estuvo dispuesto a asumir esa culpa, confirmando así sus acusaciones. Los gobiernos europeos que alientan en secreto los movimientos antifranceses probablemente agradecen el espíritu intrépido de Austria por haber asumido ella sola todo el odio de Francia. En cuanto a si alguien se presentaría a reivindicar la responsabilidad, fue una exageración. ¿Quién más se atrevería a asumir una tarea que ofende profundamente a los franceses, aparte de Austria, que tenía interés en hacerlo? ¿De verdad creían que Francia era un blanco fácil, al que podían presionar a su antojo? Si hubiera sido un país más pequeño, el gobierno de París no habría protestado, sino que habría tomado medidas directas. Dado que existe una causa, siempre que los franceses no enfrenten la extinción nacional o la pérdida territorial, el simple hecho de golpear a alguien y exigir una indemnización de guerra no provocaría una pelea masiva entre los países europeos. Dejando a un lado los documentos que tenía en la mano, Franz sonrió y dijo: ya que los franceses han venido a nosotros, no debemos decepcionar sus buenas intenciones. Lanzar una campaña mediática en la región de Alemania para que todo el mundo conozca los esfuerzos que hemos realizado para proteger los intereses de nuestros compatriotas alemanes. Capítulo 857. Sin sorpresas, después de que Austria asumiera la culpa, la relación entre Francia y Austria se deterioró rápidamente, con sus ministerios de Asuntos Exteriores enfrascados en disputas verbales diarias. Durante un tiempo, Europa estuvo rodeada de sospechas. Gran Bretaña y Rusia estaban enfrentadas por Asia Central, mientras que Francia y Austria estaban enredadas por Europa Central. Redondeando aproximadamente, era casi equivalente a la alianza anglo-francesa y la alianza ruso-austríaca enfrentadas. Este fue claramente el preludio del estallido de una guerra en Europa. Los más preocupados eran Prusia y Alemania, que se vieron obligadas a elegir bando debido a la postura agresiva de Francia. Parecía que Austria había intervenido para romper su cerco, pero en realidad también los empujó hacia el lado opuesto de Francia. Inicialmente, aún existía la esperanza de que Francia, Bélgica y Alemania llegaran a un acuerdo sobre la exportación de carbón y evitaran la escalada de conflictos. Desafortunadamente, la intromisión de Austria no permitió aliviar las tensiones. Por intereses, los capitalistas franceses no toleraban que su gobierno hiciera concesiones. El nacionalismo ya estaba en aumento en Prusia y Alemania, que ahora tampoco podían permitirse el lujo de ceder. El asunto se había convertido en un círculo vicioso, y cualquiera que fuera la solución propuesta, no satisfacía a todas las partes. Las contradicciones se suprimieron temporalmente, simplemente acumulando fuerza para un eventual estallido. En la región afgana, el ejército británico finalmente encontró problemas. En algún momento, surgieron guerrillas afganas que atacaban continuamente las líneas de suministro del ejército británico. En particular durante el último mes, no solo fueron atacados los equipos de transporte logístico, sino también las fuerzas principales fueron atacadas numerosas veces. La pérdida de un solo ataque no fue grande, pero el número de ataques lanzados por los afganos fue alto. La situación había llegado a un punto en que el ejército británico no se atrevía a moverse independientemente. Cualquier unidad con menos de una compañía sería emboscada al partir. No te darías cuenta de la gravedad hasta que analizaras las cifras. Tan solo el mes pasado, bajo los ataques de las guerrillas afganas, hubo 112 soldados británicos muertos y 313 heridos. Y esas fueron solo las bajas entre los soldados nacidos en Gran Bretaña. Las pérdidas entre los soldados indios ni siquiera estaban incluidas todavía. En resumen, solo en el último mes, el ejército británico sufrió una pérdida equivalente a un regimiento entero. Estas cifras de bajas no eran en modo alguno inferiores a las pérdidas durante una batalla decisiva con las fuerzas del gobierno afgano. Las pérdidas diarias excedían las de las batallas. Al ver que el número de bajas aumentaba día a día, el general Patrick estuvo a punto de desmayarse. No tenía ni idea de cómo informar de ello a Londres. Kabul, cuartel general del ejército británico. Un oficial de mediana edad, con el brazo vendado, propuso indignado: comandante, las actividades guerrilleras se han vuelto desenfrenadas y debemos tomar la iniciativa para atacar.
Sin duda, este oficial fue uno de los desafortunados pero afortunados, habiendo sido herido en un ataque guerrillero. Generalmente, los oficiales de alto rango como él estaban bien protegidos y fuera del alcance de las guerrillas. Desafortunadamente, el coronel Macau tuvo mala suerte. Un proyectil de artillería de fabricación afgana impactó en su puesto de mando temporal y un fragmento de metralla le impactó en el brazo. En comparación con varios oficiales que murieron en el lugar, sin duda tuvo suerte de ser el único sobreviviente. El general Patrick asintió lentamente y dijo: Coronel Macau, cálmese. Todo el mundo sabe lo importante que es erradicar a la guerrilla. Sin embargo, hemos lanzado decenas de ataques proactivos sin lograr los resultados esperados. El enemigo simplemente no nos dará una batalla decisiva. Cada vez que iniciamos una operación de represión, esos tipos se dirigen a las montañas. Cuando nos retiramos, se pegan a nosotros como un sarpullido, y tan pronto como les damos la espalda, vuelven a huir. Si no encontramos el punto débil de la guerrilla, por más que ataquemos, todo será en vano. Según las noticias que llegan de Asia Central, es poco probable que nuestros aliados, los khanatos de Asia Central, resistan durante mucho más tiempo y, para finales de año, podríamos ser vecinos de los rusos. Antes de eso, debemos erradicar estas plagas que se esconden bajo tierra. De lo contrario, si unen sus fuerzas, estaremos en serios problemas. De hecho, Patrick tenía más que decir, porque los problemas en la región afgana no eran solo culpa de las guerrillas. El mayor problema eran, en realidad, los fanáticos religiosos. Estos eran los principales agresores, basados en religiones locales, y disfrutaban especialmente atacando a soldados británicos solitarios. Los británicos recién llegados aún no habían comprendido plenamente las complejidades de la situación y atribuyeron la mayoría de sus problemas a las guerrillas. Por supuesto, esto no era del todo erróneo, ya que todos eran parte de una misma entidad. La Organización de Resistencia Afgana. Su líder nominal era el rey Amir, aunque el desafortunado rey se escondió en las profundidades de las montañas y los bosques, sin atreverse a mostrar su rostro. Otro oficial propuso: creo que primero deberíamos capturar al rey de Afganistán. Sin Amir como líder, estas organizaciones de resistencia no serán más que arena esparcida. El coronel Macau no se lo creyó. Olvídenlo, Ers. El pueblo afgano nos odia profundamente, no tenemos ningún fundamento allí. ¿Quién sabe dónde está la madriguera de Amir, esa rata? No podemos recorrer montañas y valles para librar guerras en todas partes, ¿verdad? Además, la organización de resistencia afgana ya está desorganizada. Con o sin Amir como líder, no hay mucha diferencia. Esto se puede ver en sus ataques contra nosotros. Son muchos, pero el número de personas que despliegan cada vez es limitado. Desde que se derrotó a las fuerzas del gobierno afgano, ¿cuándo se ha topado alguien con grupos armados de resistencia que superen los 3000 en número? Todos ellos son simplemente soldados dispersos, fácilmente derrotados en el campo de batalla abierto, capaces solo de disparar desde la retaguardia. Esta es precisamente la dificultad. Aunque las organizaciones de resistencia son un grupo heterogéneo, este grupo es escurridizo y astuto. Las manadas se burlaron. ¿Y qué? Incluso estas ratas necesitan comer. En el peor de los casos, implementamos un bloqueo con red de arrastre para atraparlas hasta la muerte en las montañas. Si llegamos al extremo, podemos incluso provocar incendios que arrasen los bosques. Si eso no fuera suficiente, imponemos fuertes impuestos a la población local, privándola de suministros para apoyar a las guerrillas. También podemos emplear el castigo colectivo. Cualquiera que se confabule con la guerrilla resultará en la ejecución de todos los residentes en un radio de 8 kilómetros. Me niego a creer que, después de haber aniquilado todo Afganistán, todavía habrá escuadrones guerrilleros que no podamos erradicar. Sonaba bastante bien, pero ponerlo en práctica nunca fue tan sencillo. Un bloqueo al estilo redada, como se puede ver, requiere un despliegue masivo de tropas. Afganistán no es un país pequeño ni está cubierto de densos bosques. No es algo que unas cuantas divisiones de infantería podrían bloquear. Provocar fuego puede parecer fácil, pero no todos los bosques pueden encenderse con una sola chispa, y se necesitaría mucho combustible para iniciarlos. En cuanto a los altos impuestos, es aún más improbable. Eso requeriría establecer primero un gobierno local. Esperar que los soldados británicos recaudaran impuestos probablemente impulsaría a la población local a unirse a la guerrilla.
La única medida verdaderamente intimidante parece ser el castigo colectivo, pero este tampoco es fácil de implementar y podría fácilmente llevar a que más gente se una a las guerrillas. Al no ver ninguna objeción, después de sopesar los pros y los contras, el general Patrick dijo lentamente: si nadie tiene una idea mejor, entonces podríamos intentarlo. Buscaré refuerzos en casa, pero todos debemos estar de acuerdo. Solo estamos tratando con guerrillas afganas, no con algo que los lores de Londres se tomen en serio. Echar la culpa a otros es una habilidad tradicional que todos los burócratas dominan sin maestro. Como las guerrillas afganas no tienen suficiente peso, la culpa tuvo que recaer sobre los rusos. Después de una pequeña modificación artística, los logros de las guerrillas afganas al atacar al ejército británico recayeron en el ejército ruso. Los rusos, sobre quienes había caído de repente el chivo expiatorio, debieron tener sentimientos encontrados, pero el gobierno de Londres estaba furioso. Si los rusos hubieran estado haciendo movimientos encubiertos, tal vez hubieran pasado inadvertidos, pero un ataque tan directo contra el ejército británico fue una violación de las reglas del juego. Al recibir la noticia, el primer ministro Gladstone rugió inmediatamente. Los rusos están provocando a Gran Bretaña. Debemos tomar represalias. Al no haber ninguna duda sobre la autenticidad de los informes de batalla en el frente, ¿era el primer ministro Gladstone un tonto? La respuesta es: no. Fingir ignorancia es la habilidad básica de un político. Consciente de que los rusos no podían volar a Afganistán, el primer ministro Gladstone tuvo que aceptarlo. De lo contrario, las pérdidas de las fuerzas británicas en el frente no podrían explicarse públicamente. Si bien los militares cargaron con la principal responsabilidad, el gabinete tampoco pudo eludir la culpa. El orgulloso público británico podía tolerar la pérdida de cientos de miles de personas en una guerra contra las grandes potencias, pero no podía soportar ser derrotado por una fuerza guerrillera nativa que matara a 1000 personas. Había que atribuir esta culpa a los rusos para minimizar las consecuencias políticas y, de paso, garantizar que el Parlamento asignara voluntariamente fondos y enviara refuerzos a la región afgana. En cuanto a perjudicar a los rusos, eso no era un problema en absoluto. En Asia Central, Gran Bretaña y Rusia estaban destinadas a ser enemigas. ¿Cuánto empeorarían sus relaciones con un distanciamiento mayor? Capítulo 858. A ambos se les culpó de los fracasos, por lo que bien podrían llamarse la alianza de la culpa. Sin embargo, existen diferencias incluso entre quienes asumen la culpa. Austria estuvo dispuesta a asumir la culpa. Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Austria difunde rumores, denigra la imagen nacional de Francia y reclama daños económicos. Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria. No es así, simplemente estábamos exponiendo los hechos para ayudar a los ciudadanos europeos a comprender la verdad. Distinta fue la situación con el gobierno zarista. Les echaban la culpa sin siquiera salir de casa, como si la culpa cayera del cielo. Cuando el gobierno de Viena asume la culpa, es por un acuerdo mutuo, una necesidad entre Francia y Austria, convirtiendo su disputa en un mero juego político. La culpa arrojada por los británicos fue diferente. Desplegar tropas para atacar a las fuerzas británicas en Afganistán, lo que no fue diferente a declarar la guerra. Aunque no tenían miedo de entrar en guerra con los británicos, a falta de cualquier beneficio, los rusos naturalmente no estaban dispuestos a asumir esta injusta culpa por parte de su adversario. San Petersburgo. Canciller Óscar Ximénez. Su Majestad, la situación se ha aclarado. Tras la ocupación de la región afgana por parte de las fuerzas británicas, se enfrentaron a una férrea resistencia por parte de la población local, lo que provocó importantes pérdidas para sus tropas. El gobierno británico nos ha calumniado al afirmar que nuestras tropas atacaron en secreto a las fuerzas británicas en Afganistán, solo para evitar asumir la responsabilidad por sus grandes pérdidas en el frente y para apaciguar a su público interno. ¿Qué significa una guerra con Inglaterra? Al mirar el mapa, queda claro que no es realmente un gran problema. Aparte de la posibilidad de que estalle una guerra en la región de Asia Central, las dos partes no pueden comunicarse en otras áreas. En teoría, la Marina Real podría bloquear la costa del Imperio ruso, pero en la práctica es absolutamente inviable. La industria de construcción naval rusa está subdesarrollada y las compañías navieras nacionales de larga distancia son escasas. El transporte marítimo internacional se realiza principalmente a través de compañías navieras internacionales.
Incluyendo a las navieras británicas, todas comparten una gran parte del pastel. La Marina Real que impone un embargo seguramente no detendrá sus propios barcos, ¿verdad? Para decirlo sin rodeos, los principales puertos marítimos de Rusia se concentran en el Mar Báltico y el Mar Negro, e incluso si la Marina Real los bloquea, aún podrían pretender comerciar con la Federación Nórdica o Austria. En aquella época, sin monitoreo satelital, ¿quién sabría el verdadero origen y destino de estos barcos? Detenerlos aleatoriamente seguramente provocaría una disputa internacional. Al escuchar esta respuesta, el ministro del ejército Ivanov dijo furioso: Su Majestad, los británicos siguen poniendo a prueba los límites del imperio y ya no podemos tolerarlo. Debemos responder con las medidas más enérgicas y golpearlos con fuerza. Que todo el mundo sepa que no se puede jugar con el gran imperio ruso. La firmeza no es infundada. De hecho, desde que el mariscal Ivanov asumió el cargo de ministro del ejército, el ejército ruso se ha vuelto relativamente conservador. Si no fuera por la estrategia del gobierno británico de echar culpas a otros, que expuso la débil capacidad de combate de las fuerzas británicas, el mariscal Ivanov no abogaría de ninguna manera por la guerra ahora. Alejandro III dudó. Un zar que no se atrevía a hacer la guerra no era un zar calificado. Ser pacífico era solo cuestión de interés. Ahora que los británicos habían expuesto su debilidad, sería completamente irracional no aprovechar la oportunidad para aniquilarlos mientras están caídos. ¿Pero son realmente tan débiles los británicos? Alejandro III era muy escéptico. Sabía muy bien que el ejército colonial indio no representaba la verdadera fuerza de combate del ejército británico. Las tropas que atacaron Afganistán esta vez estaban compuestas en su mayoría por el ejército colonial indio, y menos de una quinta parte de las fuerzas totales provenían del continente. Al ver que Alejandro III vacilaba, Ivanov continuó persuadiéndolo. Su Majestad, los británicos han estado vacíos por dentro durante mucho tiempo. Después de tantos años, no han logrado ningún progreso. La fuerza de combate de las fuerzas británicas probablemente ni siquiera esté a la altura de la Primera Guerra del Cercano Oriente. La guerra afgana es un testimonio de ello, y la anterior guerra sudafricana también sirve como prueba. En ese momento, los británicos enviaron sus fuerzas principales, pero ni siquiera pudieron derrotar a una milicia austríaca reunida a toda prisa. Es fácil imaginar la fuerza de combate de las fuerzas británicas. Ahora es la mejor oportunidad. Los 3 kanatos de Asia Central ya han sido desmantelados, y nuestras tropas no tardarán en llegar a Afganistán. Aunque los británicos han ocupado preventivamente la región afgana, su base allí es inestable y hay guerrillas que causan problemas. Podemos aprovechar plenamente su vulnerabilidad y tomar el control de la región afgana para sentar las bases para avanzar hacia el sur, hacia la India. La supervivencia del más apto era la esencia de la época, y el objetivo inicial del gobierno zarista era simplemente tomar el control de la región de Asia Central. En cuanto a la región afgana, desde que cayó en manos británicas, los militares habían perdido las esperanzas y se preparaban para esperar la siguiente oportunidad. Sin embargo, los planes nunca siguen el ritmo de los cambios, y cuando descubrieron que las fuerzas británicas que ocupaban la región afgana eran débiles y ni siquiera podían manejar a las guerrillas afganas, el mariscal Ivanov inmediatamente cambió de opinión. Los dones del cielo que no se aprovechan atraen la ira del cielo. Desaprovechar semejante oportunidad era casi un crimen. Como líder del ejército, ¿cómo podía rechazar una oportunidad tan fácil y, en cambio, buscar oponentes duros? El canciller Óscar Ximénez añadió: Recientemente tuvimos un contacto secreto con los franceses. El gobierno de París no se opone a nuestra entrada al Océano Índico. Si ahora nos enfrentáramos a los británicos, los franceses no enviarían tropas para interferir y Austria nos apoyaría. Se han superado todos los obstáculos diplomáticos. Los problemas restantes son militares. Mientras el ejército confíe en la victoria, podremos implementar la estrategia del sur. Al oír la noticia, Alejandro III se sobresaltó. ¿Los franceses entregaron a sus aliados tan rápidamente? Entonces se dio cuenta de que parecía que el gobierno francés no quería traicionar a sus aliados, pero actualmente tampoco podía brindar ayuda a los británicos. Debido a problemas en Europa Central, Francia y Austria estaban en disputa. En ese momento, enviar tropas para ayudar a los británicos solo le daría una oportunidad a Austria, ¿no? ¿Hay algún problema financiero?
Tradicionalmente, casi siempre antes de que estallara una guerra, el Ministerio de Finanzas solía oponerse. No era que el ministro de Finanzas careciera de una visión más amplia, sino que el gobierno zarista era pobre. Si no tomaban precauciones, ¿qué pasaría si la guerra se quedaba sin fondos a mitad de camino? Nadie quería ser el chivo expiatorio. Por ello, el ministro de Finanzas ruso siempre había sido el líder de la facción pacifista. Siempre que mencionara las dificultades financieras de antemano, si los fondos se agotaban en medio de la guerra, no sería culpa del Ministerio de Finanzas. Cada vez que el Ministerio de Finanzas se oponía, y era raro encontrarse con un caso en que no lo hiciera, fue por eso que Alejandro III se sorprendió. El ministro de Finanzas, Alisher Gurov, respondió con una sonrisa. Es cierto que existen algunas dificultades económicas, pero gracias al esfuerzo de varios colegas hemos conseguido reunir un fondo de guerra. El mes pasado, firmamos un contrato de préstamo con el Banco Nacional de Austria por 50 millones de escudos divinos. Además, llegamos a un acuerdo con el grupo financiero francés. Hemos emitido bonos por valor de 270 millones de francos con garantía de materias primas industriales. Mientras nuestras fuerzas totales no superen el 500.000 de hombres y la guerra no dure más de un año, nuestras finanzas serán sostenibles. 1 libra igual 2 escudos divinos igual 25 francos. De hecho, no eran solo los militares los que codiciaban a la India. El deseo del Ministerio de Finanzas por la India era insuperable. Gracias a las ganancias provenientes de los trofeos de guerra vendidos después de la Tercera Guerra del Cercano Oriente y a los sustanciales fondos obtenidos ayudando a Austria a asentar a los inmigrantes, el gobierno zarista había compensado casi el 30% de su deuda. Combinando las deudas pagadas constantemente durante los últimos años, la deuda total del gobierno zarista había disminuido en casi un 40%. Además de la reducción de la presión de la deuda, la economía rusa también se había desarrollado en cierta medida en los últimos años. Aunque el ritmo seguía siendo lento, al menos estaba progresando. Con fondos acumulados internamente y prestados externamente, se aseguraron los gastos de guerra de varios cientos de miles de soldados durante un año. Alejandro III exclamó sorprendido. ¿Los franceses aceptaron emitir bonos para nosotros? No es de extrañar que se sorprendiera, ya que debido a la reputación de Rusia, sus bonos gubernamentales solo podían venderse en el país y eran invendibles incluso en su aliada Austria. Independientemente de la relación o de las altas tasas de interés, las instituciones financieras que habían sufrido pérdidas no estaban dispuestas a correr una segunda oportunidad. En cambio, la regulación financiera francesa era mucho más laxa. Los bonos representan inversiones de riesgo. En caso de impago, el comprador asume la responsabilidad únicamente. El emisor no tiene que asumir ninguna responsabilidad solidaria. Al fin y al cabo, los capitalistas se dejan seducir por las ganancias suficientes, que naturalmente atraen a los participantes. Lo que sorprendió a Alejandro III fue que el gobierno francés no hubiera intervenido. Es importante saber que Inglaterra y Francia eran aliados. Que Francia emitiera bonos para los rusos en ese momento era como apuñalar a su aliado. El ministro de Finanzas, Alisher Gurov, asintió con la cabeza. Sí, el gobierno francés no ha interferido. Sin embargo, los intereses y las comisiones son muy altos, y el monto del bono no puede ser muy elevado. Solo puede llevarse a cabo mediante la financiación de empresas privadas. Para el gobierno zarista, el proceso no es importante. Lo que importa es el resultado. Mientras se pudieran conseguir los fondos, no había una diferencia sustancial entre los bonos corporativos y los bonos del Estado. Capítulo 859. Francia y Rusia mantenían sus contactos secretos, e Inglaterra y Austria tampoco interrumpieron sus vínculos. Simplemente, todos lo entendían tácitamente y fingían no verlo. Si las cosas se tomaran demasiado en serio, uno terminaría sin amigos en absoluto. Las relaciones internacionales de finales del siglo XIX se habían convertido en un embrollo. Francia y Austria se oponían en cuestiones centroeuropeas, pero coincidían en las de Asia Central. Aunque sus motivos diferían, ambos pretendían incitar una guerra anglo-rusa para debilitar el poder de su rival. Por el contrario, Gran Bretaña y Rusia eran prácticamente iguales. Estaban al borde del conflicto en Asia Central, y sus posturas sobre los asuntos centroeuropeos eran prácticamente idénticas, con el objetivo de que Francia y Austria se enfrentaran entre sí e impedir que cualquiera de ellas se convirtiera en una potencia dominante.
Londres. A pesar de saberse que Francia y Rusia llevaban mucho tiempo coqueteando tras bastidores, la noticia de que Francia estaba emitiendo bonos para los rusos todavía causó un fuerte descontento en el gobierno británico. El primer ministro Gladstone, frunciendo el ceño, preguntó: al emitir bonos para los rusos en este momento, ¿qué están tratando de hacer los franceses? El momento era demasiado sensible, antes o después habría estado bien, pero eligieron el momento en que Inglaterra y Rusia estaban en disputa, lo que hizo que el desafío pretendido fuera demasiado obvio. El ministro de Asuntos Exteriores, George, explicó: los franceses están tomando represalias. Habíamos prometido apoyar su expansión de influencia en Europa Central, pero cuando buscaron intereses carboníferos en Prusia y Alemania, el gobierno optó por la neutralidad. ¿Fue realmente solo neutralidad? La respuesta fue: no. Si el gobierno británico no hubiera avivado las llamas y no hubiera contenido secretamente a los franceses, la ola antifrancesa europea no habría estallado tan fácilmente. Tal vez a los ojos del gobierno británico, no oponerse directamente ya era el mayor apoyo que Francia podía recibir. Alentando en secreto a Prusia y Alemania y enviando advertencias ambiguas al gobierno francés, estas acciones de quitarle la alfombra a alguien eran simplemente hábitos profesionales, nada demasiado serio en absoluto. El verdadero problema habría sido que el gobierno francés reaccionara con ferocidad ante tales aliados. Después de todo, fue una explotación mutua, en la que ninguna de las partes consideraba a la otra un verdadero aliado. No fue ninguna sorpresa que se produjera algún debilitamiento secreto. De hecho, desde el principio, los británicos habían cavado una fosa común. Apoyar la expansión de influencia francesa no equivalía a apoyar la expansión territorial, ya que eran dos conceptos completamente diferentes. Quizás durante las negociaciones, para engañar a alguien, los diplomáticos podrían hablar ambiguamente o hacer promesas verbales. Pero nada escrito jamás apoyó la expansión territorial francesa en Europa Central. El imperio francés ya se había vuelto muy poderoso y, si se le permitía expandirse más y subsanar su última deficiencia, un nuevo aumento de fuerza sería inevitable. Un simple canal separa a Inglaterra de Francia. Si Francia continuara fortaleciéndose, Britania realmente perdería el sueño por ello. El primer ministro Gladstone se frotó la frente. Esta explicación lo dejó sin palabras, pues desde la perspectiva de Britania, no había problema en obstaculizar a los franceses. Inglaterra y Francia, antiguos enemigos durante siglos, no podían resolverse con un simple tratado. Contener el crecimiento de Francia siempre había sido la principal tarea del gobierno británico. Aunque Austria y Rusia también eran enemigos, debido a la distancia, el gobierno británico no lo sentía tan agudamente. Si el gobierno zarista no tuviera la vista puesta en la región de Asia Central, amenazando la seguridad de la India, ambos no se habrían enfrentado directamente. Después de dudar un momento, el primer ministro Gladstone formuló su petición: encontrar una manera de darles a los franceses algo que hacer. No se les debe dejar ociosos para obstaculizarnos y, al mismo tiempo, deben mantener a Austria bajo control. Para cumplir con estos dos criterios, bastaría con dejar que Francia y Austria se enfrentaran. Sembrando discordia, una táctica en la que los británicos sobresalieron desde el principio. Dada la actual relación entre Francia y Austria, no parecía haber necesidad de seguir sembrando discordia. Bastaría con intensificar el conflicto. Después de planear durante un tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores, George, asintió. No hay problema, el Ministerio de Asuntos Exteriores les encontrará algo que hacer rápidamente. Sin embargo, hacerlo pondría a Prusia y Alemania completamente del lado de Austria. Dada la capacidad de los Habsburgo para reunir aliados, los franceses probablemente quedarían en desventaja. Fue sobre Prusia y Alemania que Francia y Austria comenzaron a luchar, y una vez que el conflicto se intensificó, los dos que estaban en el centro de la tormenta no podrían retirarse. Incluso debido a la falta de discreción del gobierno francés, su reputación internacional sufrió otro golpe y, como vecinos, era imposible no preocuparse. En ese contexto, una vez que aumentaran las tensiones europeas, incluso si Austria no actuaba, los países europeos presionarían a Austria para contrarrestar a Francia. Sin que estallara una guerra, una Francia y Austria enfrentadas pondrían al aislado gobierno francés en desventaja. En cuanto a si realmente estallaba una guerra, Jorge no podía predecir el resultado.
Después de todo, la reputación de Francia era formidable y Austria, con sus numerosos aliados potenciales, era una potencia robusta. El primer ministro Gladstone se burló. ¿Cómo sabrán nuestra importancia si no sufren un poco? Recién firmadas las alianzas, se lanzaron apresuradamente hacia Europa Central, sin saber siquiera cómo elegir una buena oportunidad. Los franceses lo han tenido demasiado fácil estos últimos años, hasta el punto de olvidarse de su lugar y volverse arrogantes hasta un grado inconquistable. En comparación con el gobierno británico, de hecho, Francia estaba aún más tenso por el acercamiento entre Francia y Rusia. La geografía así lo dictaba. Austria estaba encajonada entre Francia y Rusia. Si estos dos países se acercaban, Austria se enfrentaba a un peligro estratégico demasiado grande. Sin embargo, con cierta experiencia histórica como lección, Franz decidió esperar el momento oportuno en silencio, actuando como si no supiera nada. No suspendió los préstamos a Rusia como venganza contra el gobierno zarista por jugar a dos bandas. También reprimió las voces dentro del gobierno que se oponían a Rusia. Que los asuntos de Rusia queden zanjados por ahora. Independientemente de lo que haya hecho el gobierno zarista, actuaremos como si nada hubiera pasado. El Ministerio de Asuntos Exteriores puede expresar su descontento cuando corresponda, pero todos los demás asuntos deben discutirse solo después del estallido de la guerra entre Gran Bretaña y Rusia. Sin duda habrá un ajuste de cuentas después de la caída, pero la premisa debe ser que ocurra después de la caída. Si Austria actúa ahora y causa problemas a los rusos, ¿cómo podrá el gobierno zarista tener la confianza necesaria para competir con los británicos por la región afgana? Si los rusos pierden la guerra, seguramente sufrirán grandes pérdidas, e incluso podrían dilapidar de golpe la fortuna nacional que han amasado en los últimos años. No se dejen engañar por la aparente fuerza actual del imperio ruso. Recuerden que el imperio ha sufrido graves daños en las guerras anteriores. La pérdida de millones de trabajadores jóvenes y fuertes no se puede recuperar de la noche a la mañana. Basta comparar la tasa de crecimiento poblacional del Imperio ruso durante los últimos 30 años para comprender la magnitud del daño causado por las guerras. Especialmente después de la Segunda Guerra Pruso-Rusa, la población del Imperio ruso disminuyó durante muchos años consecutivos, y apenas ha logrado detener su descenso. En estas circunstancias, si Rusia envía 1 o 2 millones más de tropas a Asia Central y luego pierde la guerra, las bases del gobierno zarista se tambalearán. Por supuesto, si ganan la guerra, todos estos problemas serán insignificantes. La victoria puede suprimir toda disidencia, y con la región afgana asegurada, el gobierno zarista se unirá para luchar por la India. El problema es que es fácil apoderarse de Afganistán, pero no es tan sencillo asimilar la región afgana. A menos que sigan la política austríaca de reubicación de los nativos y expulsen a los lugareños. De lo contrario, con las guerrillas causando estragos dentro y los británicos observando con avidez desde fuera, los rusos nunca tendrán paz. Solo falta que Austria les dé un empujoncito en el momento oportuno. Aunque es un poco despreciable socavar a un aliado así, fueron los rusos los primeros en congraciarse con los franceses. El ministro de Agricultura os recordó. Su Majestad, según los datos recopilados por el Ministerio de Agricultura, los planes de autosuficiencia de cereales tanto de Inglaterra como de Francia han logrado resultados graduales. En particular, los franceses, con su gran proyecto agrícola, que se desarrolló rápidamente en territorios africanos franceses después de que el gobierno francés reemplazara a un grupo de funcionarios coloniales. Si todo va bien, el déficit de cereales de Francia este año se reducirá a 1,8 millones de toneladas, y no pasará mucho tiempo antes de que alcancen la autosuficiencia cerealista. Sin embargo, se dice que los costos operativos de las granjas establecidas por los franceses en África son altos, y solo unas pocas logran cubrir sus gastos, ya que la mayoría depende de asignaciones financieras. Este resultado no sorprendió a Franz. La principal causa de la escasez de cereales en Francia es la zona italiana. En realidad, el suministro de cereales en el continente es suficiente. Para reducir el gasto en divisas, en los últimos años se han establecido granjas en lugares como Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez para cubrir la escasez de cereales. Es solo cuestión de tiempo. En cuanto a los altos costos operativos de las granjas, era de esperar. Las áreas aptas para la agricultura en el África francesa son limitadas. Muchos lugares ya tienen dueños, y no se puede expulsar a todos los propietarios, ¿verdad?
Muchos terratenientes locales se han convertido hace tiempo en colonos franceses. Además de la confiscación de algunas tierras indígenas, la mayoría de las granjas fueron establecidas directamente por el gobierno francés, y muchas se encuentran en zonas con condiciones naturales pésimas. Son apenas transitables. Si se perfeccionan las instalaciones de riego, los problemas posteriores deberían ser menores. Sin embargo, todo esto requiere tiempo y no se resolverá pronto. A corto plazo, estas granjas dependen del clima para la producción de grano, por lo que los rendimientos no pueden ser muy altos. Sumado a la gestión burocrática, que añade un costo adicional significativo, operar con pérdidas es la norma. Franz asintió. Es el momento adecuado. La promoción de los fertilizantes potásicos también necesita tiempo. No hay necesidad de seguir ocultándolo. Si se introducen fertilizantes en este momento, Austria seguramente no perderá mucho. Afectada por la caída de los precios internacionales de los cereales, Austria ha reducido en los últimos años la superficie destinada a la siembra de su principal cultivo. Aparte de satisfacer el consumo interno, apenas ha exportado. Las industrias nacionales de procesamiento de granos han comenzado a importar grano de Rusia en gran medida. En cierto sentido, la recuperación de la economía rusa en el contexto de la caída de los precios internacionales de los cereales fue causada por la política austríaca de reducir la producción de cereales. Sin embargo, estos buenos tiempos están a punto de acabarse para siempre. Por mucho que Austria reduzca su capacidad, su volumen agrícola se mantiene. Incluso con los fertilizantes potásicos actuales, que no son tan eficaces como los del futuro, aumentar la producción de cereales solo en un 5% es suficiente para alimentar a 6 o 7 millones de personas. El rendimiento adicional definitivamente necesita ser absorbido por el mercado. Con Inglaterra y Francia practicando la autosuficiencia, el mercado internacional de granos no está creciendo, sino más bien disminuyendo. Cualquier excedente de grano nacional será prioritario para el propio consumo de Austria, y será mucho más difícil para los rusos encontrar compradores. La realidad probablemente sea aún peor. Como los fertilizantes de potasa ya no podrán mantenerse en secreto, los países europeos comenzarán a emular esta práctica. A medida que aumenta la capacidad de producción de granos en los distintos países, el mercado internacional de granos se reducirá drásticamente y los precios seguirán bajando. En cierto modo, esto es como arruinarse uno mismo. Austria puede encontrar maneras de aumentar el consumo de cereales y superar la crisis agrícola, pero los rusos no tendrán suerte. Justo cuando termina la guerra entre Gran Bretaña y Rusia, estalla una crisis agrícola que condena al gobierno zarista a apretarse el cinturón durante muchos años. Franz puede jurar por Dios que la táctica de infligir 1000 daños al enemigo a costa de 100 para sí mismo nunca fue pensada originalmente contra un aliado. Se planeó comenzar a desestabilizar el mercado tan pronto como Inglaterra y Francia alcanzaran la autosuficiencia cerealera, arrastrando a todos a una era de competencia por el costo del grano. Lamentablemente, los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios, y solo en el momento de su implementación quedó claro que, al parecer, el imperio ruso es la mayor víctima. No hay otra razón. Inglaterra, Francia y Austria son naciones industriales con cadenas industriales de apoyo, solo el gobierno zarista depende en gran medida de la agricultura. Capítulo 860. Dentro de la oficina del primer ministro en Downing Street, la atmósfera era especialmente inquietante. El primer ministro Gladstone rugió. ¿Para qué sirve el departamento de policía? ¿Cómo pudo pasar algo así? No había manera de evitarlo. Hace apenas unas horas, el enviado ruso Nicholas fue atacado cuando se dirigía al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido y desde entonces conoció a su Dios. No hace falta decir que, incluso si Gran Bretaña y Rusia no hubieran entrado oficialmente en guerra, el gobierno británico, como máximo, solo podía expulsar al enviado ruso y tenía que garantizar su seguridad personal antes de que partiera. Según las reglas del juego, todo gobierno tenía la obligación de garantizar la seguridad personal de los enviados extranjeros. Tras el accidente del enviado ruso, el gobierno británico difícilmente podía eludir su responsabilidad. El ministro de Policía Rogers respondió con amargura. Fue un completo accidente. El enviado Whig se dirigía al Ministerio de Asuntos Exteriores cuando se encontró con una multitud que protestaba.
Un periodista que se encontraba entre el pueblo se acercó para una entrevista, y la respuesta del enviado Whig fue un tanto excesiva, lo que provocó el descontento entre la gente, lo que condujo a un conflicto. Aunque la policía que lo acompañaba intentó detener a la multitud, un desconocido comenzó a lanzarle objetos diversos al enviado Whig. Una piedra impactó en la cabeza de Whig, quien falleció en el acto tras intentos fallidos de reanimación. Una explicación es un disfraz. El incidente ocurrió, y la falla policial en la seguridad era un hecho. No importaba cómo se explicara, no se podía encubrir. El conflicto parecía accidental, pero ¿fue todo realmente solo una coincidencia? El primer ministro Gladstone se mostró profundamente escéptico y dijo en tono burlón: todos son accidentes fortuitos y el departamento de policía no tiene ninguna culpa. Entonces dime, ¿cómo llegaron estas piedras voladoras a la calle más transitada de Londres? Un encuentro casual y un conflicto lingüístico son comprensibles, dado que las posiciones de ambas partes difieren. Sin embargo, la piedra voladora presenta un problema. En las calles más transitadas de Londres, si hubiera piedras en el suelo, los trabajadores de saneamiento las habrían recogido hace mucho tiempo. Se podría entender que alguien lleve algo como pan a una protesta, pero ¿quién llevaría una piedra solo por llevarla? Aunque alguna persona tenga algún hábito extraño, es improbable que todo un grupo lo tenga. Solo hubo una piedra mortal, pero muchas fueron arrojadas al enviado Whig. El ministro de Policía Rogers explicó: según los sospechosos que arrestó la policía, estas piedras estaban destinadas a romper vidrios. Hemos confirmado que la multitud que protestaba se dirigía a la embajada de Rusia. Recientemente, es la tercera vez que el público rompe los cristales de la embajada. Después de sintetizar toda la información, determinamos que se trató de un hecho accidental, principalmente porque los rusos fueron demasiado lejos. Según el personal presente en el lugar, cuando el periodista preguntó sobre el ataque sorpresa del ejército ruso a nuestra guarnición afgana, el enviado Whig se burló públicamente. Incluso si fuéramos nosotros, ¿qué pueden hacer al respecto? Esa declaración desató la ira del público, dando lugar a lo que ocurrió después. El incidente fue tan repentino que la policía responsable de la seguridad del enviado Whig simplemente no pudo dispersar a la multitud a tiempo. Eludir la cuestión principal e interpretar creativamente los acontecimientos equivale a una respuesta final. No es que Rogers fuera irresponsable. Este tipo de situaciones son imposibles de investigar a fondo, y lo mejor es cerrar el caso lo antes posible. Cuanto más se prolongue el asunto, mayores serán los problemas que cause. Independientemente de la postura del gobierno, para muchos, quien mató al enviado Whig es un héroe británico. El primer ministro Gladstone se contuvo en sus palabras, porque ¿cómo podía el público entender lo que quienes planearon esas acciones sabían tan bien? El ataque sorpresa del ejército ruso a la guarnición británica en Afganistán fue una invención, y los rusos, injustamente acusados, naturalmente no podían reconocerlo. El enviado ruso Whig en Londres era un hombre directo. Reprendido por los periodistas, también sería normal que pronunciara palabras duras en un arrebato. Percibiendo la atmósfera tensa, el ministro de Asuntos Exteriores, George, intervino. La situación ha llegado a este punto. Cómo murió el enviado Whig ya no es importante. No importa qué respuesta demos, los rusos no la aceptarán y debemos prepararnos para lo peor. La muerte de un enviado, sin ninguna compensación de beneficios, ninguna nación aceptaría una explicación tan dudosa. Sin duda, la relación entre Inglaterra y Rusia se había roto y el gobierno británico ahora no podía ofrecer compensación al enemigo. Ah. El primer ministro Gladstone suspiró profundamente. Inicialmente, se culpó a los rusos simplemente para mitigar los efectos adversos de una derrota en el frente y evitar una crisis política. Por razones geográficas, era imposible para Gran Bretaña atacar a los rusos y el alboroto civil no importó. Aunque los parlamentarios a menudo tenían fantasías, eran lúcidos sobre una cosa: su falta de confianza en el ejército británico. No instigarían una guerra, y el gobierno zarista no estaba preparado para un conflicto prolongado. La posibilidad de que estallara una guerra por una disputa verbal era prácticamente nula. Realmente no había necesidad de preocuparse de que la situación se descontrolara. Según el plan original, las relaciones entre Inglaterra y Rusia simplemente seguirían deteriorándose y las disputas diplomáticas seguirían su lento curso. Pero los planes nunca se adaptan a los cambios.
El enviado ruso fue asesinado a plena luz del día, acorralando a los gobiernos británico y ruso. El gobierno británico no pudo dar una respuesta que satisficiera a los rusos debido a factores políticos. Ni siquiera pudieron entregar al asesino. Desde el momento en que la policía de Londres calificó el incidente como un accidente, quedó claro que esos tipos no lo estaban intentando realmente, influenciados como estaban por la opinión pública. El gobierno británico tuvo sus dificultades, pero ¿no estaba el gobierno ruso en el mismo barco? Con las derrotas del ejército británico en la región afgana, el partido de la guerra dentro del gobierno zarista vio aumentar rápidamente su poder. Ahora bien, con este incidente ocurriendo, si no se obtenía una respuesta satisfactoria, nadie sino Dios podría evitar que estallara la guerra. Después de dudar por un momento, el primer ministro Gladstone dijo lentamente: ordene al gobernador de la India que se prepare para la guerra con el máximo esfuerzo, y también debemos comenzar a prepararnos a nivel nacional. La colonia india por sí sola no es rival para los rusos. Una vez que estalle la guerra, necesitamos enviar tropas para reforzar la región afgana lo antes posible. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido debe proseguir sus esfuerzos diplomáticos. Si es posible, esta guerra debería evitarse. Tras haber logrado establecerse en la región afgana, para el gobierno británico era fundamental resolver rápidamente los conflictos locales y restablecer el orden social. Declarar la guerra a los rusos en ese momento sería una auténtica pérdida. Incluso si ganaran la guerra, no tendrían la fuerza para entrar en Asia Central. Si perdieran, no solo tendrían que renunciar a Afganistán, que acababan de conseguir, sino que la colonia india estaría bajo la amenaza constante de los rusos. A pesar de los esfuerzos del gobierno británico por silenciar la noticia, el asesinato del enviado ruso se extendió como un reguero de pólvora. Cuando la noticia llegó al Palacio de Viena la tarde siguiente, el primer pensamiento de Franz al escucharla fue: imposible. Un enviado de una nación asesinado a plena luz del día. ¿Fue esto algún tipo de broma internacional? Definida por los británicos como un accidente, era necesario creer que esa explicación fuera efectiva. Ya sea por una piedra lanzada por error o por cualquier otro motivo, desde el principio el caso Envoy estuvo ligado a una conspiración. En cuanto a quién podría ser el cerebro detrás de escena, era una pregunta difícil de responder. No era que fuera difícil de adivinar, sino que simplemente había demasiados sospechosos. El cerebro podría ser un enemigo de los británicos, posiblemente un enemigo de los rusos, o incluso podrían ser los partidos de guerra de Gran Bretaña y Rusia. Si uno profundizara más, se revelaría que tanto Gran Bretaña como Rusia eran campeones en atraer el odio. Sus enemigos combinados equivalían aproximadamente a todo el mundo. Uno no se beneficia cuantos más enemigos tiene, y para Franz, la vigilancia era necesaria contra esos pares ocultos. Analizando la situación internacional actual, ¿quién crees que es el principal responsable de esto? Apenas Franz terminó de hablar, sintió que había hecho una pregunta tonta. Si había que atribuir sospechas, Austria sin duda encabezaba la lista. El gobierno de Viena había hecho mucho para provocar una guerra entre Inglaterra y Rusia. Algunas de esas actividades ni siquiera podían mantenerse en secreto. El ministro de Asuntos Exteriores, Weisenberg, respondió: en cuanto a las sospechas, nosotros y los franceses somos los culpables más probables. Tras excluirnos a nosotros mismos, los franceses serían los sospechosos más probables. Sin embargo, esta conclusión no es muy razonable. Hay muchas maneras de provocar una guerra entre Inglaterra y Rusia. Normalmente, el gobierno francés no recurriría a perjudicar al enviado de un país. En el fondo, Franz se sentía un poco avergonzado. Era mejor no detenerse en el pasado, dejar que la ignominiosa historia se desvaneciera en los anales del tiempo. Sin embargo, el razonamiento de Weisenberg era correcto. En circunstancias normales, los políticos no optarían por medidas extremas. Después de todo, era una empresa de alto riesgo. Si la noticia se filtraba, podría desembocar en un escándalo grave. Ofender tanto a Inglaterra como a Rusia era un desastre garantizado. Incluso si fuera necesario actuar, la opción preferida sería usar la pata de un gato. Solo el chivo expiatorio podría quedar en el punto de mira de una investigación. Franz meneó la cabeza. Olvídenlo, dejemos que este problema se preocupen los gobiernos británico y ruso. Independientemente de quién sea el cerebro, a corto plazo nos conviene. Si ocurre un incidente así en este momento, la guerra entre Gran Bretaña y Rusia es casi inevitable.
De ahora en adelante, no tenemos por qué involucrarnos. Dejaremos el escenario a Inglaterra y Rusia y simplemente observaremos su actuación. Cuanto más crítico sea el momento, menos se debe arriesgar. ¿Y si Inglaterra y Rusia confundieran a Austria con la mente maestra? Sería una auténtica injusticia. Estos asuntos se vuelven más turbios cuanto más se intenta limpiarlos. Una vez involucrados, no había manera de limpiarlos. Fin del capítulo 860.